El extraño niño mono. Capítulo 70. La rendición de Liberio. Tranquilos. Muévanse todos con calma, hay espacio de sobra para todos. Los soldados recorrían pasillo por pasillo, revisando a sus pasajeros y asegurándose de que sus maletas estuvieran lo más ordenadas posible. No todos habían traído maleta, y algunos habían traído demasiada. Era inevitable en una evacuación apresurada. Sin embargo, la mayoría había sido sensata y solo empacó lo esencial. Cualquier otra cosa que les faltara se les entregaría al regresar a Paradis. Floch se movió y realizó una última comprobación antes de subir las escaleras hacia la cubierta de mando. Las aeronaves contaban con varias cubiertas, ahora llenas de personas y sus suministros, pero una sección superior más pequeña se había mantenido despejada para todos, excepto para el personal militar. El capitán y su tripulación estaban completando las comprobaciones finales del interior de la máquina, información que Floch no podría comprender ni aunque lo intentara. ¿Todos listos? Estamos listos para despegar. Bien, esperamos a otro barco y luego partiremos en escolta. Se estima que faltan 5 minutos para que partamos. El capitán se apartó de él y empezó a hablar por radio con los otros barcos, y Floch lo dejó en paz. Volvió a recorrer la aeronave, comprobando que todos estuvieran en sus puestos y se comportaran bien. Había una tensión en cada uno de ellos que no los culpaba. Este iba a ser un gran cambio para ellos. Posiblemente emocionante, pero sobre todo aterrador. La gente actuaba por fe o por desesperación. De no ser por los barcos que se hundían y se incendiaban en el puerto, podrían haberse derrumbado y haber regresado a sus hogares. Sin embargo, la confianza en Gohan y la prueba de sus habilidades les habían mantenido creyendo en un futuro mejor. Pasó junto a Pieck al caminar y sintió sentimientos encontrados hacia ella. Técnicamente, había realizado muy poca o ninguna acción ofensiva contra Paradis, alegando que sus acciones cuando la aldea de Ragako se convirtió en titanes solo habían sido para transportar suministros. Durante su encarcelamiento, nunca había tomado medidas hostiles al intentar escapar, y todos la habían considerado educada y aparentemente una persona decente. Sin embargo, seguía siendo una antigua miembro de los guerreros, soldados a quienes se les había ordenado exterminar a los eldianos de la isla, un hecho que no podía apartar de su mente. Sin embargo, al pasar junto a ella, vio cómo hablaba y se sentaba con sus padres. La querían como solo los padres podían, y era evidente que el sentimiento era mutuo. Fue lo suficientemente conmovedor como para que se sintiera incómodo y los dejara en paz. Al final de la aeronave, pudo ver el resto de la evacuación en curso. Los barcos comenzaban a zarpar del puerto. La mayoría eran conducidos por soldados de Paradis, quienes habían recibido una guía aproximada sobre su funcionamiento. No era la oportunidad ideal para aprender, pero tendría que bastar. Otros eran piloteados por lugareños de Liberio, quienes tenían experiencia en navegación, ya fuera como pescadores o marineros. A pesar de la precaria situación en la que se encontraban, el gobierno de Marley había decidido que no quería desperdiciar la valiosa mano de obra. Muchos eldianos trabajaban en diversas industrias y habían desarrollado las habilidades necesarias. A ninguno se le permitiría, por supuesto, aprovecharla al máximo. A pocos se les permitiría establecer sus propios negocios y, definitivamente, no se les permitiría convertirse en grandes franquicias. Bajo una leve supervisión, los eldianos con capacidad para ello zarpaban rumbo a Isla Paradis. Existía la preocupación sobre la capacidad de viaje, sobre si podrían traer a todos los que quisieran partir. Los viajes de regreso serían posibles, pero quienes se quedaran atrás corrían el riesgo de entrar en pánico. Sin embargo, se había elaborado un plan específicamente para eso. «Estamos listos para desembarcar», gritó uno de los soldados, y los que estaban afuera comenzaron a cerrar las puertas de la aeronave. Los que estaban afuera se encontraban entre quienes se quedarían. Gohan era el único que se necesitaría para mantener la paz, pero otros se quedarían como muestra de fuerza y seguridad para los demás eldianos de Liberio. Floch sintió envidia cuando le dijeron que no estaría entre los que se quedarían. Si bien muchos soldados se alegraron al recibir la orden de traer a sus hermanos a casa, muchos más desearon quedarse en Liberio después. El deseo de llevar la lucha a Marley, de erigirse como un bastión contra su agresión y proteger a quienes lo necesitaban. Un deseo realmente fuerte. El propio Floch se había sentido bastante decepcionado por su primer combate como usuario de ki. La armada de Marley había resistido poco contra una fuerza tan abrumadora y ahora Floch ya se dirigía a casa. Pero podía aceptarlo. Una parte importante de las enseñanzas de Gohan se centraba en los aspectos mentales del ki.
El control y la meditación eran principios fundamentales, pero también lo era la paz mental. Una mente tranquila, libre de odio e impulsos, esas eran las fortalezas que deseaba ver en sus alumnos. Aparentemente, esto se debía a la importancia de estos aspectos para convertirse en un fuerte usuario de ki. Sin embargo, Gohan también se había mantenido firme en secreto en que no permitiría que un pueblo herido se alzara y se convirtiera en monstruos. Sus enseñanzas y poderes eran para la justicia y la protección, no para la venganza. Había dedicado bastante tiempo a cultivar una nueva cultura en el ejército, pero había funcionado. Gohan seguía siendo tan idolatrado desde el día en que los titanes fueron destruidos, posiblemente incluso más, y la gente estaba dispuesta a cambiar radicalmente para adaptarse a la imagen que proyectaba. Mientras veía a Liberio encogerse en la distancia mientras la aeronave se alejaba, se preguntó qué habría sido de otra manera. Si Gohan no hubiera estado allí para guiar y moderar sus emociones. ¿Cómo habría sido su primer contraataque? No lo sabía, pero podía imaginarlo, y la imagen mental de un Liberio en llamas lo hizo estremecer. Con una última mirada, se giró y volvió a mirar a los evacuados que habían salvado. Los trenes se acercaban y se detenían en las afueras de la ciudad. Largas columnas de vagones se detenían mientras los soldados salían en masa y los oficiales les ordenaban que se posicionaran. Los trenes llegaban armados con piezas de artillería. Algunos se habían desmontado, mientras que otros permanecían y se preparaban para disparar. Pronto llegaron divisiones montadas desde bases militares regionales. Debido a la precipitada respuesta de sus fuerzas, así como a la guerra en curso, el número de efectivos disponibles para desplegar contra los invasores era mucho menor de lo deseado. Aún así, al descender del tren, Willy Tiber sintió una renovada confianza en sus posibilidades al ver que la infantería comenzaba a formarse. Humo y fuego se elevaban a lo lejos, los restos de su otrora poderosa flota en aguas de Liberio. Willy quizá no fuera un patriota tradicional, pero incluso él estaba furioso ante tal destrucción. Habían sido informados con antelación, pero ver el incendio a lo lejos lo puso todo en una nueva perspectiva. Willy se mantuvo a un lado, fuera del camino, pero con una vista clara y dominante de la acción. Mientras observaba, vio a la gente huir de la ciudad. La mayoría eran civiles, algunos soldados a caballo que venían a reunirse con los refuerzos, algo que no debería haber sido necesario a menos que hubiera algo que no pudiera comunicarse por radio. Intrigado, Willy comenzó a acercarse. «Esas fueron sus órdenes, señor, pero no pueden ser correctas», le decía el soldado Liberio al general de refuerzo, un hombre mayor cuyo nombre Willy desconocía. ¿Cómo demonios pudo ordenar una retirada, aunque fuera parcial? Esos malditos invasores están secuestrando a nuestra gente, y él simplemente se queda al margen. General, dijo uno de sus ayudantes, dada la gravedad de los daños a la flota, ¿no cree que deberíamos escuchar sus órdenes? El almirante Frey fue un idiota, y el general Magat un cobarde. Ordene a la artillería que prepare la zona de enterramiento y prepare la descarga. Desde la muralla hasta los muelles, nos abriremos paso a tiros y recuperaremos nuestro territorio. Pero señor, ¿qué hay de los informes que afirman que los invasores son, a prueba de balas? El general fulminó con la mirada a su ayudante. Es evidente que estos informes son falsos. No existe nadie a prueba de balas, ni que pueda volar, ni que dispare rayos de luz. Estos son claramente el resultado de un estrés extremo, y nada más. Los soldados fallan el tiro y creen que su enemigo es simplemente a prueba de balas. Ahora ve y ordena a la artillería. Sí, señor. El ayudante hizo un brusco saludo militar y, a regañadientes, se dispuso a cumplir la orden. Willy se encontró de acuerdo con el joven ayudante. Aunque ansiaba venganza, dudaba bastante en actuar, dado lo que había oído en los informes de los defensores de Liberio. Tales actos eran sencillamente imposibles, pero a diferencia del general, no estaba tan dispuesto a descartarlos como puras invenciones. Algo estaba sucediendo allí, solo que no estaba seguro de qué. Sus sentimientos se desvanecieron cuando se cumplieron las órdenes y la artillería se preparó para disparar contra la zona de internamiento. Willy sintió cierta compasión por los residentes, especialmente por aquellos que habían permanecido leales y permanecieron en sus hogares en lugar de intentar irse con los invasores. Sin embargo, tales fueron las bajas de la guerra. Fuego. Al sonar la orden, la artillería comenzó su bombardeo sobre la ciudad. Se disparó la primera ráfaga de proyectiles y luego, nada. Mientras las tripulaciones esperaban a que los proyectiles impactaran para confirmar su posición, los soldados quedaron completamente perplejos al no oírse ni una sola explosión a lo lejos. ¿Qué pasó? ¿Les dimos? No, no lo sé, señor.
Uno de los artilleros buscaba con sus binoculares alguna señal de impacto, pero no había nada. Ni humo, ni fuego, ni escombros. No veo ninguna señal de impacto. ¿No detonaron los proyectiles? ¿Acaso idiotas metieron la pata? Les gritó el general a las tripulaciones, quienes se tragaron el insulto, como era habitual entre los oficiales superiores. No, señor. Todos los proyectiles estaban listos para disparar, como se requería. Entonces, ¿por qué no explotaron? ¿Alguien manipuló nuestra munición? Cada concha, señor. El general se detuvo y consideró las palabras del hombre. Su ceño seguía fruncido con determinación, pero ahora se veía claramente una vacilación irradiando de su cuerpo. Carguen la segunda descarga y disparen de nuevo. Su orden fue contenida, casi murmurada, pero los soldados actuaron de todos modos. Esta vez avanzaron más despacio, comprobando la precisión de cada proyectil y mira. Como antes, no se encontró ningún fallo, así que, con vacilación, comenzaron a disparar. La artillería volvió a retumbar, y los soldados esperaron el impacto. Y, de nuevo, el silencio absoluto fue lo único que siguió. ¿Qué demonios está pasando? El general observaba con total desconcierto, rascándose la cabeza con asombro. ¿De verdad no les gusta mirar hacia arriba? Todos se sobresaltaron al oír la nueva voz y alzaron la vista para ver a un joven flotando en el cielo con una mano sosteniendo múltiples proyectiles de artillería, todos en equilibrio. ¿Qué carajo? Él está volando. ¿Son esas nuestras conchas? El general interrumpió la charla de los soldados con un rugido. Fuego. Los rifles estaban alzados, pero el hombre simplemente puso los ojos en blanco ante sus acciones y arrojó los casquillos por encima del hombro sin mirar. Los casquillos salieron disparados por los aires y explotaron a kilómetros de distancia contra el suelo. Willy no podía creer lo que veía y estaba tan absorto en el lanzamiento que casi falla cuando retumbó el primer disparo. Se giró cuando los rifles rugieron al encenderse. Miles de balas se dispararon directamente contra el hombre, solo para rebotar sin hacerle daño y caer al suelo. Al ver que sus armas eran inútiles, los soldados comenzaron a detenerse y miraron con incredulidad. El hombre simplemente esperó a que se hiciera el silencio total antes de volver a hablar. ¿Terminaron? Bien. Soy Gohan y estoy aquí para hablar con sus líderes. Su nombre provocó susurros entre todo el ejército. Muchos de los soldados que habían venido como refuerzo eran eldianos, e incluso algunos desconocían su nombre. Willy se quedó mirando al hombre, completamente atónito. Era el mismo de 2 años atrás, uno que se había aparecido en una visión a todos los eldianos. Willy recordaba bien el rostro. Se le había quedado grabado en la mente. Lo que en ese momento parecía el rostro de un joven adolescente, ahora se parecía más al de un hombre. La promesa que había hecho ahora parecía mucho más real. Hablarás con mi arma, invasor inmundo. El general sacó un arma de su funda y abrió fuego. Gohan se desplomó decepcionado y desapareció en un instante. Sin que pasara un instante, el general se desplomó inconsciente en los brazos de Gohan, quien lo recostó con cuidado. ¿Qué hiciste? Tranquilos, solo está inconsciente. Gohan se irguió y miró a los soldados. Ahora, ¿quién manda aquí? Nervioso, los hombres señalaron al general, lo que provocó que Gohan gruñera de fastidio. Genial. ¿Tengo que esperar a que despierte o hay alguien más con quien pueda hablar? Willy se dio cuenta de que había dado un paso adelante instintivamente, atrayendo la mirada de Gohan. De repente, se sintió nervioso a pesar del aura tranquila y relajada del joven. Soy Willy Tiber, miembro de la nobleza de Marley. Puedes hablar conmigo. Genial. Estoy aquí para decirles que todo eldiano que quiera irse de Marley ahora puede hacerlo. Quienes quieran quedarse recibirán plenos derechos y protección legal. Protección real, no solo palabras vacías. ¿Qué? Gohan dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro a Willy, acompañándolo por el tren mientras conversaban. Hace 2 años prometí proteger a todos los eldianos, y ahora estoy aquí para cumplir esa promesa. Lo sé, vi esa visión. ¿En serio? Gohan lo miró de arriba a abajo. Tú también eres eldiano, qué interesante. Jamás pensé que un eldiano pudiera convertirse en noble en Marley. ¿Por qué no haces nada para proteger al pueblo eldiano de la opresión de Marley? Una punzada de irritación floreció en Willy ante la pregunta descaradamente insultante, pero la reprimió. Willy no era ningún novato en lo de ser insultado, sobre todo siendo eldiano en Marley. El trato a mi pueblo no te incumbe. Tales acciones son justicia por los siglos de horrores infligidos por el imperio eldiano. Gohan gemía ante la familiaridad de las palabras de Willy. Esto es como volver a ver al rey, murmuró para sí mismo.
¿Por qué todos creen que el sufrimiento de inocentes es la recompensa por los crímenes de otros? Podría murmurar furioso para sí mismo todo el día sobre eso, pero en lugar de eso, se obligó a recomponerse y hablar con Willy de nuevo. Estoy aquí porque donde haya gente inocente sufriendo, allí estaré para detenerlo. Son personas inocentes a las que no se debe culpar por las acciones de sus antepasados, y no me quedaré de brazos cruzados mientras las traten tan mal. Así que es hora de que llames a tus líderes y les des la buena noticia. Todos los ciudadanos eldianos tendrán los mismos derechos y ya nadie podrá hacerles daño injustamente. Era curioso ver a alguien mucho más joven que Willy Tiber sermonearlo como si él y la nación Marley fueran niños. Sin embargo, con la determinación severa de Gohan y su tono absolutamente inflexible, era difícil para los espectadores no sentirse como si lo fueran. Por un momento, Willy sintió lo mismo, como si fuera un niño pequeño siendo despreciado por su padre. Pero no lo era un hombre adulto, y lo ignoró con gran fastidio. Creo que estamos en un punto muerto, Gohan. Aunque aprecio tu gran preocupación por los demás, has liderado una fuerza de invasión a nuestra nación y has secuestrado a muchos de nuestros compatriotas. Marley no permitirá que esto siga así. Le has declarado la guerra a nuestro pueblo y esto no terminará pacíficamente. Marley no cederá ante las exigencias de los invasores. Gohan entrecerró los ojos, y una furia intensa ardía en ellos. La guerra se declaró hace 7 años cuando los soldados de Marley fueron enviados a abrir una brecha en las murallas de Shigansina. Annie Leonard, Reiner Braun, Bertoldo Ober y Marcel Galliard. Estos fueron los soldados enviados para atacar a inocentes y liderar a los titanes para masacrarlos. Zeke Jaeger, Piet Finger y varios otros soldados llevaron a cabo otro ataque hace solo 2 años. La mayoría de ellos ya están muertos. Esta invasión ha sido su advertencia. No me quedaré de brazos cruzados ni permitiré que más gente sufra bajo la opresión de Marley ni de nadie más. Sé que Marley no aceptará esto sin luchar, así que díganles que me ataquen con todo lo que quieran, y los enfrentaré. Pero después, cuando todos hayan fracasado, cambiarán. No había ninguno sino en el ultimátum de Gohan. No los amenazaría con un castigo como si fuera un precio que pudieran aceptar. Estaba poniendo las cosas en su lugar, y no aceptaría nada menos que la sumisión total. Sin duda lo verían como un tirano, y no los culpaba. La gente común lo odiaría, lo despreciaría, pero a él no le importaba. Haría que todos se llevaran bien y dejaran de lado su ira, incluso si tuviera que ser el escudo entre todos. Willy miró hacia atrás con preocupación. No habría esperado una determinación tan furiosa y una negativa tan firme a negociar de alguien tan joven. Pero claro, no era una persona común. Era Gohan, el chico de la visión. Una visión que había prometido libertad y protección para todos. Un chico muy peligroso. Muy bien, comunicaré tu intención al gobierno marleyano. Aunque debo preguntar, ¿por qué solo Marley? Si te preocupa el pueblo eldiano, en todas las demás naciones lo tratan mucho peor. ¿Por qué no a ellos? Marley es el más grande. Era tan obvio que Willy parpadeó, confundido. Cuando Marley se vea obligado a aceptar que deben tratarse con decencia, será un mensaje para todo el mundo. Pero ten por seguro que el mundo entero seguirá los pasos de Marley. Nadie en este planeta podrá volver a oprimir a nadie. Dicho esto, empezó a alejarse flotando, elevándose por encima de los soldados Willy, que observaban con impotencia al hombre que había dado semejante decreto. Deberías estar emocionado, Willy. El mundo está a punto de cambiar para mejor, le guste o no. Se alejó disparado, regresando como un cohete hacia Liberio con una estela de luz siguiéndolo. Fue una demostración flagrante de sus habilidades sobrehumanas, un recordatorio de que sus palabras podían y debían ser respaldadas por la fuerza. Era un mensaje que Willy no ignoraría. Consíganme una radio para Elos. Necesito hablar con el consejo, ordenó Willy a un ayudante, quien corrió casi a toda velocidad para cumplir la orden. La capital de Marley necesitaba estar al tanto de los últimos acontecimientos y, sobre todo, movilizarse. Si el joven Gohan quería desafiarlos, Marley lo afrontaría. Vería lo poderoso que era el chico contra toda la artillería de la nación. Y si fallaban, bueno, tenían su arma secreta. Sin embargo, dudaba en usarla, sobre todo porque necesitarían la presencia de Lara. El titán martillo de guerra podría ser necesario en combate si llegaba el caso. Aunque si se hubiera confirmado la muerte de todos los demás miembros de la unidad guerrera, como Gohan había insinuado, incluso ella podría estar fuera de su alcance.
Lara estaba destinada a ser una opción de contingencia para controlar a Cell si escapaba o perdía el control, pero necesitaría a todos los hombres disponibles para enfrentarse a Gohan. La Alianza del Medio Oriente aprovecharía la oportunidad, intensificando su ataque mientras las fuerzas de Marley se consolidaban ante una nueva amenaza. Para ellos, liberaría a Cell. Hacía tiempo que se habían elaborado planes para desplegar su arma secreta, aunque el riesgo era tal que dudaban en hacerlo. Ahora todo ese riesgo valdría la pena. La Alianza del Medio Oriente debía ser detenida mientras Marley se concentraba en Gohan. Cell sería algo que los haría flaquear, estaba seguro. Gohan se elevó de nuevo y sobrevoló la ciudad. Los daños no fueron tan graves como temía. La armada fue destruida, y con ella miles de personas murieron. Sintió como el ki de cada uno de ellos se desvanecía. Le dolió, a pesar de su ira hacia Marley. Pero, en cierto sentido, fue necesario. Los soldados eldianos de Isla Paradis carecían del poder y el control abrumadores que él poseía, por lo que no habrían podido librar semejante combate sin ser letales. Su golpe decisivo contra Marley había sido lo más incruento posible y era su responsabilidad. Él no podía librar todas las batallas por ellos. Paradis debía tomar el mando y contar con experiencia en la operación para asegurar que pudieran afrontar el futuro. Después de todo, no solo estaba liberando al pueblo eldiano, sino que también estaba ayudando a Isla Paradis a consolidarse como una potencia inquebrantable. Tenía el deber moral de ayudar a todos los que pudiera, pero no era un deber exclusivo de él. Durante mucho tiempo había hablado con la reina Historia sobre sus propósitos y responsabilidades para el futuro. Historia había jurado proteger a su pueblo, a todo su pueblo, y que su nación se convertiría en un bastión protector para todos los que la necesitaran. Gohan la respetaba mucho por eso. Pero ese respeto implicaba que también debía darle la responsabilidad. Paradis debía actuar como correspondía y como podían. Podía sentir a la gente partiendo en barcos y dirigibles, ya de regreso a la isla. Allí serían cuidados, respetados y amados. Historia había considerado oportuno que la atención que recibirían a su llegada disipara todas las dudas y temores. Sin embargo, para los que se habían quedado, Gohan también tendría la responsabilidad de calmar sus miedos. Estarían aterrorizados, temiendo las represalias de Marley. Pero él los mantendría a salvo con la ayuda de los soldados que se habían quedado. La verdadera respuesta de Marley sería violenta, y Gohan tendría que afrontar esa acción inmediata. No les temía. Después de todo, no podían hacerle daño. Pero gestionar política no era algo en lo que Gohan tuviera tanta experiencia como en la lucha. Afortunadamente, no estaría solo. Bajó a tierra junto a un grupo de oficiales. Levi, Eld, Mike y un puñado de oficiales de alto rango, incluyendo a Jin, discutían la operación. Se detuvieron al aterrizar, volviéndose hacia él expectantes. Con una sonrisa, les dio la buena noticia. El mensaje ha sido entregado, ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Te refieres a un ultimátum?, resopló Levi. La primera oleada de evacuación fue un éxito. Solo quedan unas pocas personas que aún desean irse. Se sienten bastante inseguros de quedarse atrás, pero les hemos asegurado que estarán a salvo. Estábamos discutiendo si hacerlos regresar en mano, pero eso restaría hombres a la defensa. Adelante, no debería haber problema. Marley recibió el mensaje y parece que están escuchando. Tendremos tiempo antes de que vuelvan a causar problemas. Bien. Mike se giró para encarar al resto de sus oficiales. Felicidades a todos. Puedo decir que la primera fase de nuestra operación ha sido un éxito rotundo. Se oyó una ovación, y Gohan sonrió radiante. Así era, habían dado el primer paso hacia sus objetivos. El día había sido todo un éxito. Capítulo 71. Llegada a casa. Las aeronaves fueron avistadas a lo lejos, pero las señales de ki de quienes estaban a bordo se habían detectado mucho antes. Incluso si no hubieran estado en contacto por radio con los transportes, los soldados habrían estado preparados para su inminente llegada. Las zonas de aterrizaje estaban claramente marcadas y los muelles estaban despejados para las naves que los seguían. Los soldados de la expedición volaron junto a las aeronaves como medida de seguridad y para liberar espacio en la nave. Fueron los primeros en aterrizar, intercambiando rápidamente con los soldados que los esperaban y permitiéndoles descansar. Los soldados que estaban realmente cansados tuvieron la oportunidad de descansar en las aeronaves, pero incluso aquellos que no necesitaron un descanso a mitad de camino ya sentían el agotamiento. Volar entre países era una verdadera prueba de resistencia para muchos soldados y sus ki.
Aunque habían recibido un riguroso entrenamiento para ello, un vuelo así después del combate seguía siendo agotador para muchos. Así pues, cuando las aeronaves aterrizaron, fueron recibidas por tropas de refuerzo, elegantemente vestidas y esperando con gestos de bienvenida. El desembarco se organizó con esmero, y los soldados condujeron a todos a través de filas claramente designadas hasta las puertas donde los soldados esperaban para procesarlos. Las cabinas en sí no se construyeron con prisas, pero gran parte del área de procesamiento aún estaba al aire libre, a la espera de su ampliación tras su primer uso. Pieck estaba entre los que estaban en la fila. Sus padres ahora veían a Paradis y se habían tranquilizado tras pasar todo el viaje hablándole de todo lo que se habían perdido. Por supuesto, ella había estado encantada de responder a sus preguntas y le había encantado volver a verlos, así que no tuvo reparos en explicarles todo lo sucedido desde que se fue. ¿Nombres? La mujer de la cabina sonrió cortésmente, con los formularios listos, mientras se preparaba con experiencia. Pieck Finger, aquí con mis padres. ¿Ya deberías tener sus datos? Ah, sí. La mujer se dio la vuelta. Mientras que la mayoría de los recién llegados tendrían que dar detalles sobre sus nombres, ocupación, habilidades relevantes, necesidades dietéticas, conexiones familiares y más, Pieck había tenido la oportunidad de completar todos los detalles que conocía de antemano. Seguramente habría algunos detalles que habrían cambiado con los años desde la última vez que vio a sus padres, pero gran parte del trabajo ya estaba hecho. Cuando la mujer le entregó el formulario ya completado, lo hizo con un lápiz y otro nuevo por si acaso necesitaba reescribirse. Era práctica habitual en las cabinas. Se anotaban los datos clave iniciales de las familias en sus formularios antes de dejarlas pasar para que pudieran sentarse y completarlos sin cola. Mientras pasaban, Pieck pudo ver los barcos atracar en el puerto y a los soldados desembarcando con pasajeros agarrados a sus espaldas. Algunos parecían aterrorizados, pero la mayoría estaban entusiasmados con el hecho de volar. Varios niños pedían que los llevaran y les prometieron viajes posteriores. Pieck los perdió de vista mientras avanzaban hacia la amplia zona abierta. Los soldados se arremolinaban entre la multitud, ayudando a quienes lo necesitaban y consiguiendo provisiones para los demás. Algunos eran analfabetos, sobre todo quienes no habían recibido formación especializada para trabajar en las empresas de Marley. Para ellos había soldados dispuestos a guiarlos en lo necesario e incluso a escribir por ellos. Para Pieck, presenciarlo todo fue una extraña mezcla de sentimientos. Hacía tiempo que había llegado a aceptar sus acciones y lo que eran en realidad los diablos de Isla Paradis, pero verlos tan acogedores y solidarios con sus hermanos era harina de otro costal. La vergüenza la atacó de nuevo, pero se tragó el peso y ayudó a sus padres con los formularios. Con tantos formularios ya completados, no tardaron mucho en terminarlos y pasar a la siguiente fila de puestos donde se recogían los formularios, donde les entregaron lo que básicamente era una bolsa de bienvenida. Documentos que detallaban la historia de la nación, su cultura, sistema de gobierno, economía, política exterior y más. Era un grueso fajo de papeles que respondía a todas las preguntas que un recién llegado podría tener. Si Gohan no hubiera sido tan decisivo para mejorar las opciones de producción en masa, habría sido increíblemente difícil informar a tanta gente. Entre los papeles había una extensa descripción detallada de Gohan. Pieck comprendía perfectamente lo que debieron sentir sus padres y todos los demás al recibir a un salvador sobrehumano, y los papeles no escatimaban en detalles sobre sus buenas acciones. Su primera aparición en Shiganshina, 7 años atrás, y como uno de sus primeros actos fue levantar una roca de encima de una mujer con tan solo 11 años. Sus años de supervivencia en la naturaleza infestada de titanes, su alistamiento en el ejército y sus hazañas heroicas en Trost, salvando innumerables vidas y matando a otros tantos titanes. Las luchas contra los titanes guerreros, su ayuda para derrocar al falso rey y luchar contra el gobernante secreto de las murallas. Luego estaba su reconstrucción del ejército eldiano y su promesa de liberar a los eldianos oprimidos de todo el mundo. Su aura descomunal no podía ser comparada con la inmensa cantidad de palabras escritas sobre él. Junto con la bolsa de papeles había otro regalo, un juego de llaves para su nueva casa. El camino que pasaba junto a las casetas los condujo a un extenso conjunto de casas, con guías disponibles para ayudar a quien lo necesitara. Con el mapa en la mano y la visita previa de Pieck, fue muy fácil encontrar la casa marcada como suya. Una casa bastante sencilla de ladrillo y madera, quizás más pequeña que la suya en Liberio, pero cuando Pieck abrió la puerta principal, sintió una inmensa oleada de libertad. La despensa estaba repleta de comida, artículos de larga duración y algunos lujos sencillos para que disfrutaran.
Las casas fueron elegidas para familias de tamaños específicos. La suya era una casa de 2 habitaciones para sus padres y para ella. Sin embargo, a pesar de las limitaciones del tamaño, no había rastro de escalones saltados ni mano de obra deficiente. Había visto la aldea en construcción, gran parte de la cual fue construida por soldados que usaban habilidades de ki para transportar grandes cantidades de materiales o simplemente volar mientras ensamblaban las estructuras del techo. Había sido una vista inspiradora, y ahora por fin era bienvenida a la casa que le habían construido. Tenían agua, chimenea e incluso electricidad. La combinación de tecnología futurista y arquitectura antigua le daba una estética encantadora que a Pieck no pudo evitar sentirse casi abrumada. Al tumbarse en la cama, cerrando los ojos y aspirando el aroma de una casa nueva y sin estrenar, sintió una paz que no sabía que anhelaba. Ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida. Sus padres la despertaron al instante con el sonido de una campana. Los papeles que les habían dado le habían informado de lo que se trataba. Un discurso de bienvenida que pronunciaría la propia reina. Pieck nunca había conocido a la reina, a pesar de la cantidad de otras personas que había conocido. Nunca se lo habían dicho abiertamente, pero no le había costado asumir que era, y siempre sería, considerada un riesgo para la seguridad. Mientras ella y sus padres deambulaban por el pueblo hacia la plaza de la estación, más soldados voladores sobrevolaban, y Pieck sintió aún más la ridícula idea de que considerarla un riesgo para la seguridad. Estas personas estaban tan por encima de ella que aún le costaba comprenderlo. La multitud reunida en la plaza parecía mucho más animada tras haber tenido tiempo para instalarse y conocer sus nuevos hogares. La confirmación del cumplimiento de las promesas disipó muchas preocupaciones. Había una sensación de esperanza y optimismo entre todos, y Pieck vio innumerables rostros sonrientes mientras se apiñaban. El tren real llegó y entró en la estación entre los vítores entusiastas de la multitud. Se había incluido un retrato de la reina y otras figuras notables en sus folletos informativos, pero incluso sin saber su aspecto, la multitud habría estallado en vítores. Su nueva reina, la mujer que los había rescatado de la opresión y les había dado una libertad con verdadera esperanza. Ya estaban enamorados. Una guardia real se dirigió al escenario primero, junto con varios oficiales militares antes de que la vieran. El público gritó en señal de aprobación, e incluso Pieck, entre ellos, contagió el ambiente. La hermosa reina de Isla Paradis, subiendo al escenario ante ellos con una majestuosidad practicada que no ocultaba su aura cálida y cariñosa. Esperó a que el público se calmara antes de hablar, con el micrófono frente a ella. Mi gente, mis hermanos y hermanas del otro lado del mar. Les doy la bienvenida a casa. Otro equipo de exploración está intentando infiltrarse por el lado este. Creía que ya habrían aprendido que no funciona. Jin gruñó ante el informe de Sasha. Se paseó por la habitación molesto, frotándose las arrugas de los ojos. Era demasiado tarde para lidiar con esto. Su siempre diligente ayudante, Sandra, estaba a su lado con una taza de café que había sido requisada de los almacenes militares de Marley. Había perdido la cuenta de cuántas tazas había tomado. Si no tenía cuidado, esto podría empezar a convertirse en un problema. Sasha, coge a tu equipo y ve a eliminarlos. Sasha saludó y se marchó. No necesitaba a su equipo para ello, pero la cuestión era mucho más la fuerza que podían aportar que simplemente detectar los intentos de infiltración de los Marley. Habían intentado infiltrarse en la zona de internamiento varias veces, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Todos habían fracasado, y desconocía qué esperaban lograr. No tenían prisioneros que rescatar. Todos los soldados de Marley que se habían rendido habían sido liberados durante el día. Una parte más cínica de su mente habló, y a regañadientes le resultó difícil ignorarla. Podrían haber estado intentando asesinar a los superhumanos mientras dormían. O destruir suministros. La llegada de más naves navales a la zona sugería la posibilidad de que intentaran cortarles el reabastecimiento. No funcionaría, por supuesto, pero no le daba mucho crédito a Marley en ese momento. Sin embargo, existía otra posibilidad. Tal vez los soldados tenían la misión de matar a alguien más que a los soldados de Paradis. Quizás estaban allí para matar a los que se habían quedado. Un mensaje. Los eldianos de Paradis no podrían protegerlos y que no debían intentar irse. Si lo conseguían, veía que los que se quedaban lo aceptarían. Los que se quedaron habían estado excepcionalmente temerosos, no solo de las represalias de Marley, sino también de los propios soldados de Paradis. 100 años de oír que los eldianos eran escoria, pero que los de Paradis eran los peores, habían calado hondo en muchos.
Se sintió decepcionado, pero no sorprendido, al enterarse por primera vez de los intentos de ataque de algunos de los eldianos a quienes habían venido a rescatar. Que el ejército de Marley empleara un número considerable de soldados eldianos rodeando Liberio no lo tranquilizó. Él también había visto los informes sobre ellos. Explorar era excepcionalmente fácil cuando solo tenían que volar y mirar con binoculares. Las formaciones de infantería crecían, y su línea de artillería seguía aumentando enormemente. Que todo apuntara a Gohan no le preocupaba en absoluto, pero sin duda estaba estresando a los residentes que permanecían en Liberio. Solo tenían que seguir resistiendo la noche. Al amanecer, comenzarían los fuegos artificiales y Marley se vería obligado a rendirse. Se rió entre dientes al imaginar lo que sucedería si no lo hacían. Después de todo, ¿qué esperanza tenían contra alguien como Gohan? El tren se había detenido a gran distancia del frente. El frente mismo se estaba derrumbando con la reciente retirada de Marley, y no tardaría en verse rodeado por las fuerzas de Oriente Medio que avanzaban. Por eso se le ordenó al tren separar un vagón y regresar por donde había venido. Durante horas, en la oscuridad, el vagón permaneció inmóvil y solitario sobre las vías del tren antes de que ojos humanos lo volvieran a ver. Una línea de infantería que caminaba hacia las vías se topó con una extraña visión. Soldados de la Alianza del Medio Oriente explorando el avance principal. Se oían explosiones a lo lejos, el eco del fuego de artillería mientras sus cañones perseguían a las tropas Marley que huían, pero ninguno de los soldados les prestó demasiada atención. Su atención estaba centrada en el vagón que, al parecer, se había quedado atrás sin motivo aparente. ¿Qué crees? ¿Se soltó? ¿Se quedó atrás mientras corrían?, preguntó uno, mientras daba un paseo por el perímetro. Los conectores no parecen dañados. El hombre estaba agachado, observando el sistema de conexión con la luz de una lámpara. Debe estar desconectado. Bueno, se fueron en pánico. Quizás se olvidaron de conectarlo. Poco probable. El sargento observó la zona, atento a cualquier señal de emboscada. No hay depósito, ni punto de concentración, nada cerca. Ningún tren pararía aquí sin una buena razón. ¿Crees que lo dejaron aquí a propósito? Los soldados agarraron sus rifles y retrocedieron. ¿Qué es, una bomba? ¿Qué plan más raro? ¿A quién van a matar aquí? La duda manifiesta y el tono relajado del sargento lograron calmar la tensión hasta que volvió a hablar. Solo hay una forma de descubrir la verdad: abrir la puerta. Los soldados dudaron, mirando a un lado y a otro, esperando a que alguien avanzara. Para su desgracia, el sargento agarró a uno al azar y lo empujó hacia la carreta. Vamos. Ábranla. El hombre seguía dudando, pero la disciplina lo impulsó a seguir adelante. Arrastró los pies por el barro hasta llegar a la puerta de la carreta. Dedos temblorosos tocaron el pestillo, abriendo lentamente la puerta. Los rifles apuntaban hacia adentro, listos para disparar en la oscuridad contra lo que estuviera dentro. Sin embargo, al abrirse la puerta, no vieron nada. El hombre de la puerta se desplomó aliviado, asomó la cabeza para una última inspección antes de volverse hacia ellos. Está vacío. Se bajaron los rifles, se calmaron los latidos del corazón y comenzaron a compartirse algunos chistes de buen humor hasta que una voz habló. ¿Luis? ¿Dónde se ha metido Luis? ¿Alguien lo ha visto? El parloteo se fue apagando, y uno a uno, los soldados miraron a su alrededor para darse cuenta de que uno de sus compañeros había desaparecido. Las manos aferraron sus armas con más fuerza, pero poco a poco se dispersaron y registraron la zona. ¿Luis? ¿A dónde fuiste? Luis. El hombre se detuvo de repente al pisar algo blando. Al bajar la vista, tuvo que escudriñar con atención en la oscuridad para ver qué pisaba. Era un bulto de ropa. Más concretamente, era un uniforme militar de la Alianza del Medio Oriente. Ladeó la cabeza, confundido, y lo levantó para examinarlo con más atención. Leyó el nombre y su mente se detuvo mientras intentaba comprender lo que veía. Era el uniforme de Luis. ¿Qué carajo? Un disparo sonó en la oscuridad, y los soldados se dieron la vuelta justo cuando un rifle cayó al suelo, resonando contra la tierra. Con el viento soplando, solo quedaron los restos de tela de un uniforme. ¿Quién cojones? ¿Dónde está Max? Hanik. Gritó otra voz, y enseguida los soldados se dieron cuenta de que, uno a uno, desaparecían. Solo quedaba un bulto de ropa y sus armas. Formen un círculo. Permanezcan en la luz. A pesar de las órdenes de los sargentos, varios soldados entraron en pánico y huyeron a toda prisa.
Sus lamentos de terror se acallaron al adentrarse en la oscuridad que los rodeaba. Los que permanecieron se agruparon como se les ordenó, con los rifles escudriñando la oscuridad mientras manos temblorosas observaban todo lo que veían. Solo se oía su propia respiración agitada mientras cada uno buscaba algo que pareciera fuera de lugar. Nadie supo quién disparó primero. Un rifle se disparó antes de que todos empezaran a descargar en la oscuridad, disparando alocadamente contra cualquier cosa que pareciera extraña. Algunos ni siquiera tenían un objetivo en mente y se limitaban a disparar con desenfreno, mientras el sargento intentaba gritar por encima de los disparos: ¡Alto el fuego! ¡Alto! A medida que vaciaban sus rifles, los disparos finalmente cesaron y los destellos de las ráfagas no revelaron nada. Solo se oían respiraciones jadeantes mientras los disparos se desvanecían. Pero la respiración agitada sonaba mal. Uno a uno, cada uno de ellos se dio cuenta de que la respiración no provenía solo de ellos. Respiraciones profundas y pesadas provenían de las sombras, jadeos ásperos que parecían extrañamente inhumanos. El sargento se separó lentamente del grupo, avanzando hacia las sombras con el rifle listo para disparar. No veía nada más que la oscuridad total, pero a medida que se acercaba, la respiración se hacía cada vez más fuerte. La sentía en los oídos, en la piel, la humedad del aire. Contuvo el fuego hasta que los vio. Ojos. Apretó el gatillo, pero una mano grotesca le agarró el brazo y lo apartó bruscamente. Intentó gritar, pero solo logró abrir la boca antes de que una enorme cola se le clavara en el cuello. Gorgoteó, lo que serían sus últimos alientos, mientras su cuerpo comenzaba a desplomarse. Un ácido potente se dispersó en su cuerpo, derritiendo músculos y huesos mientras su cuerpo se desplomaba, y solo la piel contenía el líquido. Un líquido que fue absorbido rápidamente por la cola hasta la monstruosa forma a la que se conectaba. Al salir de las sombras, la mirada frenética de Zelle se fijó en los soldados restantes. Sus gritos duraron apenas unos segundos antes de que la noche volviera al silencio. Cuando terminó, en la zona no quedó nada más que uniformes y rifles. Gohan se levantó de la cama de un salto. Jadeaba, con la mente acelerada. ¿Qué había sentido? ¿Rohan? La mano de Petra se posó en su hombro, mirándolo con preocupación. Hizo una pausa, tragando aire mientras se esforzaba por calmarse. Pensé que me sentía, mi papá. Le dolía el corazón. Por mucho que se esforzaba, ya no podía sentir lo que tenía. Cayó la cabeza entre las manos, una oleada de angustia lo invadió. Petra lo abrazó por detrás, estrechándolo con fuerza mientras temblaba de desesperación. Está bien, las palabras tranquilizadoras de Petra calmaron su corazón, y sus manos acariciaron suavemente su cabello. Mientras sus dedos rozaban sus mechones, él se desplomó contra su cuerpo. ¿Qué pasó? Yo estaba dormido, soñando. Creí sentir a mi papá. Era débil, pero se parecía mucho a él. Debió haber sido solo un sueño. No sabía por qué había estado soñando con su padre de repente. Lo extrañaba profundamente, como a todos, pero tantos años de distancia habían mitigado su dolor. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué tienes en mente, Gohan? Ella se sentó derecha, no contenta de volver a dormir hasta estar segura de que Gohan estaba bien. Estaba pensando, no sabía por qué pensaba en mi papá. Quizás por el mañana. Papá era un líder, sabría qué hacer en una situación como esta. Oye, Petra le tomó la cara entre las manos, no vuelvas a dudar de ti mismo. Has tenido años para planear esto, y todos estamos de acuerdo contigo. No estás solo en esto. Ni ahora, ni nunca. Él suspiró y le tomó las manos. Tienes razón. Lo siento. Y deja de disculparte. Ella lo atrajo hacia sí para besarlo, y él correspondió con alegría. Mientras ambos se recostaban, él la abrazó con fuerza y ella hizo lo mismo. Pero aún así, su mente no podía dejar atrás lo que había sentido. Se había sentido igual que su padre. No era solo imaginación, lo había sentido. Una parte fuerte de él quería ir a investigar, ver qué le había hecho pensar en su padre. Pero al final se quedó, tumbado en la cama abrazando a Petra mientras seguía tanteando. Como siempre, no había nada. Con el paso del tiempo, finalmente logró dejarlo ir, dejándose llevar por sueños de volver a ver a su familia. La enorme red de trincheras alrededor de Liberio quizás fuera innecesaria, pero se había construido como una demostración de fuerza tanto ante las fuerzas invasoras eldianas como ante las propias tropas de Marley. Los rumores se extendieron por todas partes entre las tropas hasta que todos se enteraron de la aparición mística de Gohan y sus poderes. Muchos lo habían visto, pero incluso quienes no lo habían visto habían oído todos los detalles de boca en boca.
Algunos rumores eran exagerados, afirmando que era tan alto como un titán y un monstruo con forma más humana. Pero todos incluían alguna descripción de su inmensa velocidad, su capacidad de moverse más rápido de lo que alcanzaba la vista. Las preguntas sobre cómo Marley podría enfrentarse a semejante oponente se resolvían con la plétora de cañones y proyectiles de artillería que aumentaba constantemente. Willy, sentado con su reloj de bolsillo en la mano, esperaba pacientemente mientras los segundos transcurrían uno tras otro. No es propio de ti estar tan nervioso. Su hermana podía leerlo por mucho que ocultara sus sentimientos. Aunque no mostraba señales externas a nadie, no fingió lo contrario ante ella. Simplemente asintió en respuesta. Gohan es diferente a todo lo que jamás imaginé, incluso después de una conversación tan breve con él. Posee poderes increíbles y está decidido a usarlos. Sin embargo, lo que exige destrozaría a Marley. Destrozaría el mundo, corrigió. No se detendrá en Marley, obligará al mundo entero a someterse a su mandato, a su decreto. A su versión de la moral. Sea lo que sea que crea, todos nos veremos obligados a ser serviles o de lo contrario, no podemos fracasar aquí, o condenaremos al mundo entero a la servidumbre bajo él y los de su calaña. Will suspiró en su silla, pasándose una mano por el pelo. Al menos ya no tenemos que lidiar con el riesgo potencial del estruendo. Es una amenaza que podemos estar seguros de que ha desaparecido. Llamaron a la puerta y, tras ser llamados para entrar, un soldado saludó a Willy. Señor. ¿Han visto a Gohan saliendo de Liberio y dirigiéndose hacia el centro de nuestras líneas y las afueras de la ciudad? ¿Qué lugar tan extraño para estar ahí? Se preguntó Lara en voz alta, pero Willy ya sabía la respuesta. Curiosamente, no lo tranquilizó, solo lo infundió más temor. Nos está dando un objetivo. Fácil de alcanzar, y a salvo de la ciudad y sus habitantes. Lo hace, para demostrar algo. Willy se levantó y, con un gesto, despidió al soldado. Nos dijo que le lanzáramos todas nuestras armas, y lo haremos. Y parece completamente seguro de que vamos a fracasar. ¿Y tú, en qué crees? Willy dudó ante la pregunta de su hermana. Sabía lo que creía y se odiaba por ello. Creo que pronto, tendremos una respuesta. Capítulo 72. Marley Barrage. Gohan se crujió el cuello y estiró los brazos mientras respiraba el aire de la mañana. Era un día precioso. Brillaba el sol, solo había unas pocas nubes pequeñas en el cielo, y podía oír el trinar de los pájaros a lo lejos. También se oía el estruendo de los soldados formando, la artillería ajustando la puntería y las ametralladoras preparándose para disparar. Había pensado en sacar un libro para leer, pero sinceramente no esperaba que se demoraran tanto en los preparativos. Empezó a golpear el pie con impaciencia. ¿Qué era exactamente lo que les estaba tomando tanto tiempo? Quizás debería volar y hablar con ellos, o incluso gritarles que estaba listo. Claro que podrían ofenderse, aunque no estaba muy seguro de si le importaba. Había una parte infantil en el que quería provocarlos para que dispararan, pero era mejor no hacerlo. No por el momento, sino por la relación posterior. Afortunadamente, oyó el primer estallido del cañón. La velocidad funcionaba de forma diferente cuando el ki aumentaba de poder. Uno no podía estar siempre preceptuando o moviéndose con habilidades elevadas, o la vida simplemente no sería práctica. Para controlar el propio ki, también era necesario dominar los reflejos. Podía percibir cada momento del disparo del cañón y elegir si agilizar su percepción o no. Esto le permitía reaccionar con la rapidez adecuada tanto a una conversación casual como a un disparo. Gohan observó cómo el caparazón volaba perezosamente por el aire desde su perspectiva. Podía oír el silbido al desplazarse por el cielo y lo vio girar lentamente hacia él. Satisfecho de que no hubiera nada extraño de lo que tuviera que cuidarse, se relajó cuando el caparazón aceleró repentinamente a una velocidad casi instantánea y lo golpeó directamente en el pecho. El proyectil explotó con un destello brillante. Fuego y metralla se extendieron contra su cuerpo inflexible. Con su control de ki proyectando un aura a su alrededor, ninguna parte de su ropa sufrió daños, incluso mientras rasgaba la tierra a su alrededor. Fue un disparo impresionantemente preciso. Gohan casi sintió ganas de encontrar al autor del disparo y felicitarlo. El fuego se extinguió por sí solo, y pronto Gohan quedó solo en una nube de humo. Esperó el segundo ataque y arqueó una ceja al ver que no seguía. Lo comprendieron. Aún lo subestimaban. Aún no tenían idea del ki. Un proyectil como ese mataría a cualquiera que alcanzara, incluso a un titán. Por supuesto, pensaron que debía haber muerto, sin importar sus poderes. Tosió, y una ráfaga de viento disipó la nube de humo que lo rodeaba, revelando su cuerpo ileso.
Se oyeron gritos de alarma e incredulidad, y Gohan sonrió para sí mismo. Ahora probablemente lo tomarían un poco más en serio. El bombardeo que siguió demostró que sí lo eran. Todas sus armas abrieron fuego: cañones, morteros, ametralladoras y fusiles. Todo se le echó encima mientras permanecía allí de pie. Fue una suerte haber elegido su ubicación con cuidado, pues le preocupaba un poco la posibilidad de fuego amigo, ya que las balas no lo alcanzaban y se dirigían hacia Liberio. También había considerado la posibilidad de que las fuerzas de Marley aprovecharan la oportunidad para ignorarlo y disparar contra la zona de internamiento. Eso era algo que dejaba en manos de los eldianos de Paradis. Sintió sus ki mientras se movían. Algunos se encendieron, lo que supuso que era que interceptaban fuego de artillería. Frunció el ceño, pero no estaba precisamente sorprendido. Bajo la cacofonía de ruido, luz y humo, apenas podía interceptar proyectiles sin moverse, lo cual frustraría su argumento. El bombardeo continuó durante lo que pareció una eternidad. En realidad, fueron quizás varios minutos. Se habrían usado cantidades ingentes de munición, pero ni de lejos todas sus reservas. La suficiente para que Marley estuviera seguro de que, si pudieran hacerle algo, ya lo habrían hecho. Al igual que antes, esperó hasta estar seguro de que habían cesado el fuego antes de que un pulso de su energía disipara la nube de humo. Ahora tenía una visión clara de la tierra a su alrededor, hecha pedazos en un paisaje infernal ahora devastado. El suelo brillaba al disiparse el calor en algunas zonas, pero la mayor parte era de un negro abrasador y ceniciento. Olía el quemado en el aire. Le hormigueaba en la nariz junto con un veneno. Habían desplegado gas venenoso. Encendió su ki, quemando las partículas e incinerando los átomos. Si hubiera sido un veneno más potente, podría haberle hecho algo, pero el nivel tecnológico de este mundo no era lo suficientemente fuerte como para hacerle daño. Desplegó su ki con más deliberación, quemando el área a su alrededor y aniquilando cualquier resto de gas. Mejor que no dejara nada por ahí que pudiera herir a alguien. Las fuerzas de Marley a lo lejos estaban en completo shock, como era de esperar. Un buen comienzo, pero necesitaba pulir el punto. Extendió los pies y flexionó ligeramente las rodillas. Su transformación en Super Saiyajin no requería tanta preparación, pero el drama era lo importante, así que deliberadamente dejó escapar el control. Comenzó con una respiración profunda, llenando sus pulmones de aire mientras dejaba que el poder creciera lentamente. No hubo un ascenso tranquilo y controlado. Su aura floreció salvaje y violenta, y el suelo comenzó a temblar. Al lanzar su primer grito, la tierra se quebró bajo sus pies. Profundos abismos se abrieron y piedras y escombros se elevaron por el aire. Trozos de tierra fueron destrozados, atomizados o incluso borrados de la existencia ante el poder que emanaba de su cuerpo. El suelo a su alrededor se estremeció, la sensación de un terremoto se extendió por la tierra. Sus músculos se tensaron, su cabello se erizó, y poco a poco comenzó a brillar. Una aura dorada se convirtió en una luz casi cegadora. Rugió, liberando su poder de su forma y extendiéndose por los alrededores. Los soldados gritaron al ser derribados, y una ola de energía inundó la ciudad. Mantuvo el control suficiente para no herir a nadie, pero dejó que su poder se mantuviera salvaje e imparable. A medida que su energía se enfriaba y el aura de Super Saiyano se asentaba, se tranquilizó. Los vientos amainaron, cesaron los temblores, y Gohan quedó a la vista con el poder que irradiaba. Era una imagen imponente. De otro mundo, imposible, un faro de fuerza. Un faro de peligro. Los soldados de Marley no lo entendían, no podían comprenderlo, pero su obra aún no había terminado. Necesitaba dejarlo claro, inequívoco. No cabía duda de que no era lo suficientemente fuerte para imponer su voluntad. Levantó una mano, y la electricidad crepitó al tiempo que una bola de ki se desgarraba sobre su palma. La bola de energía brilló, manteniendo su forma por unos instantes antes de que él comenzara a verter poder en ella. El poder fluyó de su cuerpo hacia el orbe, y una imparable ola de energía se acrecentó a medida que el orbe se expandía. Se hizo cada vez más grande que él, más grande que un edificio, más grande que la ciudad. Más y más poder fluía hacia el orbe, una mera fracción de su abrumadora fuerza, mientras crecía casi sin fin. El límite de Gohan no era su poder, sino la barrera que rodeaba el planeta. Lo dejó crecer hasta que supo que llegaría al límite de su poder razonable. Con 100 kilómetros de alto y 100 kilómetros de ancho, el orbe era imposible de pasar por alto. Gohan apenas era visible bajo el orbe, eclipsado por la simple expresión de su propio poder. Luego lo dejó explotar. Con un control preciso, destrozó el orbe, enviando la energía hacia afuera en un disco que siguió la barrera del mundo.
Una luz amarilla cubrió la atmósfera, envolviendo todo el planeta al extenderse. Gohan sintió y controló cuidadosamente la onda de energía mientras se movía, dejándola disipar lenta y cuidadosamente para no herir a nadie. Afortunadamente, la barrera estaba tan lejos que pudo minimizar la energía y evitar que afectara la atmósfera, lo cual habría destruido el planeta si no hubiera planeado cuidadosamente su demostración primero. Al dejar caer la mano, observó a la multitud que lo rodeaba. Ah, sí, el mensaje había sido recibido. Se dirigió a los generales reunidos, quienes retrocedieron con un grito de miedo. Entre ellos estaba el mismo general de antes, junto con el eldiano llamado Willy. Flotando sobre ellos, dejó que el calor de su cuerpo se disipara un poco más antes de hablar. Entonces, ¿todos han considerado mis palabras? La gente se miró unos a otros pensativamente antes de que Willy diera un paso adelante primero. Entonces, si no cedemos a tus exigencias, ¿nos matarás a todos? No exactamente. Ladearon la cabeza, confundidos, sintiendo que habían malinterpretado toda su demostración de poder. Tú mandas, tú dictas las reglas. Quienes están por debajo de ti siguen por miedo o por lealtad, quizás por ambas razones. Así que, si no cesan por completo la opresión del pueblo eldiano, serán ustedes quienes asuman las consecuencias. ¿Qué? Así no se negocia. Claro que sí. Estoy negociando contigo para cambiar tus reglas. Si no quieres, serás tú quien reciba el castigo. Willy miró a los demás generales y nobles que se habían reunido con él. Todos parecían temerosos de Gohan y sus amenazas personales. Armándose de valor, Willy se dio la vuelta. Somos políticos que nos sometemos a la voluntad de nuestro pueblo. Intentarían aplastar su cultura y sus opiniones en beneficio de las suyas. Incluso si tomáramos esa decisión, no la aceptarían. Entonces ellos también se verán obligados a aceptarlo. Gohan se agachó para mirar fijamente a Willy a los ojos, incluso cuando este retrocedió un paso vacilante. No intentes usar mi sentido de la moral ni de la justicia. Estoy aquí para acabar con la opresión injusta. Si crees que podrás convencerme de que me haga a un lado mientras eso sucede, te equivocas por completo. Marley mantendrá la paz y no permitirá que se siga dañando a quienes no lo merecen. Entonces Marley se desarmará. Por completo. Los hombres reunidos estaban horrorizados. Desarmar a toda su nación y rendirse por completo a la voluntad de Gohan era impensable. Sin embargo, cada uno de ellos había presenciado su demostración de fuerza. Su inmensa autocontrol no había pasado desapercibida, y todos sabían que tenía el poder de aniquilarlos a todos si así lo deseaba. Algunos comenzaban a comprender que poseía la fuerza para destruir el planeta entero si así lo deseaba. Marley sería destruida, murmuró un hombre. El pueblo nos destrozaría, la Alianza del Medio Oriente nos conquistaría. No te preocupes por ellos. Estoy dispuesto a protegerte igual que Paradis a mí. Y recuerda, recibirán las mismas reglas que yo. ¿Vas a ordenarle al mundo entero que se desarme? Uno de los generales se rió a carcajadas, mirando reflexivamente a todo su ejército, que se había reunido a su alrededor. Así es. Gohan extendió las manos con satisfacción. Paz en la tierra, le guste o no. No más guerra, no más opresión, no más sufrimiento. Se sacudió las manos como si realmente fuera así de sencillo. Se acabó el libre albedrío, replicó Willy. Solo tú y los eldianos que has elegido están al mando. Gohan consideró las palabras del hombre por un minuto. Quizás estaba a punto de pasarse de la raya con una promesa que hacer, pero ya había considerado la posibilidad. Por supuesto que podría compartir mi conocimiento. Sus rostros sorprendidos lo miraron, pero Gohan también pudo ver un ligero atisbo de esperanza en ellos. Quizás era la esperanza de poder vencerlo, o simplemente que eso significaría que no estaban completamente indefensos. Sin embargo, antes de que algo así suceda, necesitaremos su rendición formal y la aceptación de nuestros términos. Los hombres se miraron entre sí, vacilantes, pero ninguno pudo expresar abiertamente su desacuerdo con la decisión. Quizás algunos querían seguir luchando, pero pocos veían potencial de victoria en ello. Aún menos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas a cambio. Tendremos que revisar los términos en detalle. Esto llevará tiempo y será necesario consultar a más personas. La expresión de Willy pudo haber sido de derrota absoluta, pero Gohan parecía estar verdaderamente emocionado. No había imaginado la posibilidad de tener que matar a algunas personas para que recibieran el mensaje. Bueno, no te preocupes, tendrás tiempo para prepararte hasta que llegue la reina. Puedes discutir cualquier detalle con ella en persona. ¿Con ella? No estás.
Willy lo miró confundido, seguro de que Gohan había sido el responsable del ataque. Gohan simplemente rió entre dientes e ignoró la mirada perpleja del hombre. No, estoy aquí para hacer cumplir la ley. Marley se rinde oficialmente a la reina de la isla Paradis. Le haremos saber que estás dispuesto a aceptar la rendición y ella comenzará su viaje. Digamos, 3 días. Te avisaré si algo cambia. Un aura brillante floreció a su alrededor, y él se lanzó sin decir más palabras, dejando a la multitud en aceptación derrotada. Así nada más, murmuró un general. Todos observaron la potencia de fuego de sus fuerzas, cada arma humeando por la descarga que habían desatado. Sus armas más potentes, gases, incluso el bombardeo naval de algunos de los barcos que se habían acercado a la costa. Nada había funcionado. La demostración de resiliencia de Gohan había destruido sus esperanzas de hacerle daño. Ni siquiera había un rasguño en su ropa cuando lo vieron de cerca. Y su despliegue de poder, nadie en Marley había visto algo así antes, pero nadie en Marley lo olvidaría jamás. Gohan estaba fuera de su poder, y luchar contra él solo causaría muerte sin sentido y desesperación. Otros no lo entenderían, aquellos que no lo habían presenciado o simplemente tenían la inteligencia suficiente para controlarlos. Habría disturbios en todas las ciudades, y cada uno tendría que ser sofocado. También habría represalias. Ataques de respuesta contra los eldianos en todo Marley. La única razón por la que no se habían producido aún era que se había ordenado a los soldados aislar y contener a todos los que se encontraban en las zonas de internamiento como medida preventiva contra nuevas rebeliones. Sin embargo, tales esfuerzos no serían eternos, especialmente para los eldianos que servían en el ejército de Marley. Willy se pellizcó el puente de la nariz, exasperado. Las cosas se iban a poner mucho más difíciles antes de que se volvieran más fáciles. Se dio la vuelta y se marchó, dejando que la gente discutiera entre sí. Ya había cambios de opinión, discusiones sobre qué podían hacer para luchar, pero, en el mejor de los casos, eran poco entusiastas y todos sabían que estaban condenados al fracaso. El bombardeo de la zona de internamiento había fracasado tan estrepitosamente como el ataque a Gohan. Cada proyectil había sido interceptado por los soldados de Paradis. Después de todo, Gohan no era el único con poderes increíbles. Contacta a mi equipo en el frente del Medio Oriente, necesito información sobre el progreso de nuestras armas, ordenó Willy a uno de sus ayudantes mientras caminaba. Se detuvo al ver lo nervioso que parecía el hombre y se giró para mirarlo directamente. ¿Cuál es el problema? Señor, llevo más de 1 hora intentando comunicarme con el equipo. Nadie responde. ¿Qué? Willy sintió un escalofrío. ¿Qué hay del comandante de la guarnición del fuerte Salta? Señor, no hay nada. De nadie. El viento soplaba por las tierras, recogiendo solo polvo y ropa de los antiguos habitantes. El fuerte estaba vacío, sin vida. Todo hombre y mujer, todo animal, toda partícula de vida que pudiera ser arrebatada, había desaparecido. A lo lejos, una red de trincheras yacía llena de los restos andrajosos de los uniformes de la Alianza del Medio Oriente. A donde quiera que se mirara, solo había restos que demostraban que alguna vez hubo vida allí. Pero no quedaba nada, salvo un ser. Cella acechaba por el fuerte mientras escuchaba la radio que seguía pidiendo respuesta. Con mano distraída, destrozó el equipo, haciendo añicos los restos, que chispeaban al suelo. Su mente era un torbellino. Recuerdos de muerte y del chico dorado que la había entregado. Recuerdos de un intento de venganza. Pero más que nada, era las sensaciones que había sentido en sus recuerdos. Y las sensaciones que había vuelto a sentir. Mientras la ola de poder se extendía por el mundo, Cell había vuelto a sentir ese poder, recordando su origen con tanta precisión. Un nombre resonaba en su mente una y otra vez. Gohan. El chico que casi lo mató. El chico al que había subestimado, que había demostrado un poder que superaba lo posible. Gohan. 2 explosiones iguales, luchando por dominarse mutuamente. Todo su poder desatado contra el último intento de un chico por fuerza y supervivencia. Cell estaba seguro, su victoria inminente, hasta que una interrupción le arrebató ese éxito. Gohan. Años de ser reducido a una forma vil y primitiva. Años de sentirme enjaulado, atrapado en una mente que gritaba por ser más. Años de hambre. Gohan. Una rabia que la criatura no había sentido en tanto tiempo lo invadía. Ira, destellos de furia, sentimientos tan intensos que superaban sus capacidades. Las emociones bullían en su interior, agitando las células Saiyajin que se mezclaban con el resto de su biología. Gohan.
Las primeras palabras pronunciadas en años escaparon de su grotesco pico. Una bilis virulenta brotó de su cuerpo mientras juraba una venganza implacable contra el ser que tanto lo había herido. El poder crecía y crecía en su interior hasta que se estrelló contra una barrera que no comprendía. La criatura arañó y arañó el límite de su poder, como un animal salvaje que se retuerce intentando escapar. Rugió desafiante, un grito frenético y salvaje. Gohan. La barrera comenzó a fracturarse, rompiéndose poco a poco antes de hacerse añicos. Cell chispeó, sacudiéndose y retorciéndose con violentos espasmos, mientras su cuerpo se transformaba rápidamente. La forma más pequeña se expandió, su exoesqueleto quitinoso se agrietó y se rompió. Los gritos demenciales de las criaturas gorgoteaban mientras los rápidos cambios se ahogaban en fluido. Una ola explosiva de poder emanó de su cuerpo y vaporizó la fortaleza. Tal poder descontrolado arrasó con cada estructura y pedazo de tierra a su paso hasta que solo quedó un cráter. Surgiendo del cráter, un ser de inmenso poder recuperó el control de su mente. La forma imperfecta de Cell se alzó, recuperando el poder lentamente. Poder, y tanta hambre. Era mucho más poderoso que antes, tan salvaje e incontrolable. Su fuerza no había regresado, necesitaba reponerla, y sus sentidos le indicaron exactamente dónde encontrar una nueva presa. Podía sentir a Gohan a lo lejos, brillando como un faro de energía, provocándolo. Quería ir hacia él, atacar al miserable. Pero necesitaba alimentarse. Tenía un hambre insaciable, no lo entendía. Todos esos años atrapado en su forma primitiva, reteniéndolo, debieron haber alimentado sus deseos. Un atisbo de cordura recorrió su mente y se preguntó sobre el origen de la barrera, que se había atrevido a atrapar su fuerza. Los pensamientos fueron ahogados por un hambre voraz. Sus sentidos le indicaron quién era el más cercano, y con su nivel de poder suprimido, atacó. Gohan giró bruscamente la cabeza, abrió los ojos de par en par y se quedó sin aliento al comprender lo que sentía. Ese era su padre. Solo que no era así, porque no solo había sentido a su padre. Piccolo, Vegeta, Freezer e incluso King Cold. Recordaba cada una de esas características, y recordaba especialmente la combinación de todas ellas. Cell. Su respiración se volvió aguda, superficial y su cuerpo empezó a temblar mientras sentía al monstruo una vez más. Gohan. La preocupación de Petra se acentuó al ver el miedo absoluto en él. Sus manos lo aferraron, pero aún así, tardó varios instantes en darse cuenta de que ella estaba allí. Petra. Gohan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tragó saliva. Su mente corría, pensando un millón de cosas a la vez. Cell había vuelto, Cell estaba aquí, era fuerte. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo había aparecido Cell de repente? ¿Por qué había aparecido Cell tan inesperadamente? Petra lo agarró con más fuerza, apretándole las manos mientras le suplicaba que volviera con ella. Finalmente, la miró. Es Cell, lo sentí, es él. El que te trajo aquí. Un suspiro tembloroso y temeroso escapó de su cuerpo. Tengo que irme. Tengo que encontrarlo. Su aura floreció y despegó sin decir palabra, con el miedo apoderándose de su corazón y el hielo en las venas. Ya no sentía a Cell, pero sabía lo que había sentido. Esa explosión de poder había sido inconfundible. Su aura de Super Saiyan brillaba con más intensidad mientras volaba, el poder recorría su cuerpo a medida que se aceleraba cada vez más. Para cuando llegó, ya era demasiado tarde. No quedaba nada más que un cráter. Ni rastro de Cell, y su firma energética estaba suprimida. Gohan examinó la zona, buscando alguna pista sobre a dónde se había ido Cell. Al mirar a su alrededor, solo encontró los restos de uniformes que ondeaban al viento. La única otra señal que quedaba de que Cell había estado allí. Se estremeció, hiperventilando mientras sus peores temores se hacían realidad ante él. Cell había regresado. La máquina zumbaba con fuerza, despertando a Bulma, que dormía en su silla. A menudo se quedaba dormida frente a sus máquinas, pasando largas noches calibrando y perfeccionando todo lo posible para intentar lograr alguna mejora. Hacía mucho tiempo que no progresaba mucho en ese aspecto, y a menudo se quedaba dormida por puro agotamiento mental al no conseguir nada. Al abrir los ojos con ojos legañosos y examinar las lecturas de la máquina, sintió como si le hubieran inyectado café directamente en las venas. Una segunda lectura. Otra coordenada de destino. Leyó la información que le escupía y frunció el ceño. No era una segunda lectura de Gohan. Al principio no reconoció lo que era. Tuvo que revisar varios minutos los archivos de ADN que había secuenciado en la máquina antes de encontrar su coincidencia. No se trataba de una detección del ADN de Gohan, sino del de Goku.
No solo del suyo, sino también del de Vegeta. Había almacenado su ADN en la memoria de la máquina durante algunos de sus desarrollos iniciales del dispositivo y simplemente nunca lo borró. Frunció el ceño, casi por reflejo, a punto de apagar la lectura e ignorarlo como un fallo técnico, pero algo la detuvo. Su ingeniosa mente aún estaba despertando, pero ya estaba encajando las piezas del rompecabezas. Gohan había sido detectado, y ahora también un par de muestras que no deberían haber sido posibles para lo que estaba escaneando. A menos que... ¡Oh, no! Se puso de pie de un salto y releyó el informe varias veces, con la esperanza de haber cometido algún error. Que lo hubiera leído mal y que no fuera lo que ella creía. No se había equivocado. Vegeta. Baja ahora mismo. Capítulo 73. Una vieja amenaza. Los guerreros Z se reunieron en tiempo récord. Este detalle no fue un error, y esta vez no sería un simulacro. Goku, como era previsible, había llegado primero, aunque los demás no se quedaron atrás. Goku, Vegeta, Piccolo, Ten, Krillin, Yamcha, 17, 18 y Trunks del futuro estaban reunidos y escuchando mientras Bulma les comunicaba la terrible noticia. Trunks del futuro había regresado a su línea temporal una vez más, dispuesto a ayudar, aunque esta vez sin la presencia de su madre. Aunque la aparición de los dos androides al principio causó tensión, cedió rápidamente al saber que le habían compartido. Su reacción fue la misma que la de todos los demás. Miedo y rabia. Se había detectado a Cell, y con él se había obtenido una segunda coordenada para la ubicación de Gohan. La máquina de Bulma estaba ultimando los cálculos para trazar una ruta de viaje mientras informaba a todos. No podemos esperar más, nos vamos. Goku estaba decidido, como era de esperar, y todos los demás también. Como siempre, Bulma tenía que ser la voz de la negatividad. Sé que todos se van a ir, pero primero deben entender que este no será un salto preciso. No será como si Trunks regresara en el tiempo para advertirnos. Llegaremos con algún tipo de variación en el tiempo y la distancia con respecto a nuestro objetivo. ¿Qué tan malo será? Tien se mantuvo firme pero inquisitivo, una voz de razón entre quienes estaban mucho más ansiosos por actuar al instante. Por desgracia, Bulma solo pudo encogerse de hombros en respuesta. ¿Días, quizás? No puedo contarte mucho, todo esto es nuevo, incluso con nuestra experiencia previa de viajes en el tiempo. Hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Yamcha palideció, dudando repentinamente en apoyarla. No estarás diciendo que esto podría ser solo de ida, ¿verdad, Bulma? Todo puede pasar. La repetición de Bulma no alivió su inquietud en absoluto, así que decidió continuar. Escucha, esta incertidumbre es precisamente la razón por la que modifiqué la nueva máquina del tiempo que construimos. Abrió un cajón, sacó una pequeña caja con cerradura y sacó la llave de su bolsillo. Era una llave que había llevado consigo durante años, justo el momento preciso. Al abrirla, sacó la cápsula solitaria del interior y la arrojó al exterior tras cerrarla. Una nube de humo ocultó la aparición, pero al disiparse la nueva máquina se hizo visible. Era una adaptación de los prototipos de naves espaciales construidos para el viaje a Namek hacía tantos años. Esta nave no solo estaba terminada, sino que también había sido mejorada con sistemas de sensores avanzados, un casco reforzado y, por supuesto, la máquina del tiempo, como elemento central. OP2 era una nave que podía viajar a través del espacio y el tiempo y sería el vehículo para llevar a los guerreros Z en su misión para rescatar a Gohan. Mi escáner está cargando todos los datos que puedan necesitar en OP2. Al llegar, tiene un escáner de corto alcance integrado que les ayudará a localizar su destino. Tendrán todo lo necesario en caso de emergencia. Combustible, comida, indicaciones y trajes espaciales. Todo menos una vuelta si algo sale mal, murmuró Yamcha para sí mismo, aunque no tan bajo como para que Bulma no lo oyera y frunciera el ceño. Bueno, vosotros los de poca fe, todavía tenemos las esferas del dragón como respaldo para todos vosotros si las necesitamos. Yamcha se sonrojó al ver que varios pares de ojos lo miraban con el ceño fruncido. Vegeta dio los primeros pasos hacia la nave. Ignoren al debilucho y suban todos a bordo. Kakaroto, ve a buscar a nuestro último miembro. En eso, Goku se llevó los dedos a la cabeza y desapareció al instante mientras los demás subían a bordo. Bulma esperó junto a Vegeta mientras los veía partir, agarrándose a su camisa para asegurarse de que se quedara. Escucha, dijo cuando el último subió a bordo, he hecho todas las pruebas posibles, pero si Cell realmente está al otro lado, ten cuidado. Sé cómo te pones, así que te pido, como madre de tus hijos, que por favor, escuches a Goku. Vegeta refunfuñó, apartando la mirada mientras reprimió un gruñido.
No pronunció las palabras, pero asintió a regañadientes. Bulma sonrió, feliz de verlo aceptar su petición. Tenían su peculiar forma de comunicarse, pero funcionaba. Goku apareció al instante a su lado, con la mano sobre el hombro del último miembro de la expedición. Era la primera vez que Bulma veía al Kaiosama, pero se veía tal como Goku lo había descrito, y tan incómodo como ella esperaba. No puedo creer que esté haciendo esto, un Kai no debería estar haciendo esto, murmuró para sí mismo, mientras avanzaba a regañadientes hacia el barco. Goku lo empujaba suavemente, forzando una sonrisa que era claramente falsa. Vamos, Kaio-san, recuerda todo lo que hemos hecho por ti. Lo recuerdo, lo recuerdo. Si no fuera por ustedes, Buu habría sido liberado. Problemas que realmente no quería. ¿Por qué no fueron a buscar al Supremo Kai? Él les debe más que yo. Bulma la interrumpió con un bufido burlón. Deba o no, dudo que Shin esté dispuesto a hacer algo así. Tú, en cambio, eres justo el tipo indicado. El Kaiosama no parecía para nada tranquilo ni halagado, solo se frotaba la frente mientras gemía. Voy a meterme en un buen lío. El dúo se dirigió a la nave, mientras Bulma regresaba al escáner. Estaba a punto de terminar, y una pantalla de televisión le mostró el interior de la nave mientras quienes estaban a punto de viajar terminaban de abrocharse los cinturones. 18 y Krillin estaban sentados uno junto al otro, de la mano. Marrón se quedó con Kiki mientras ambos partían en su misión. Al parecer, habían discutido sobre si querían que el otro se quedara, pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo. Krillin le debía demasiado a Goku y consideraba a Gohan como familia, mientras que 18, literalmente, le debía la vida a Gohan. 17 opinaba lo mismo. Apenas había podido resucitar gracias a la autodestrucción de Cell, así que él, más que casi cualquier otro, sabía lo cerca que había estado de morir y quedar atrapado para siempre. La motivación de Piccolo era, por supuesto, obvia, al igual que la de los demás. Lealtad a Goku, amor por Gohan. En cualquier caso, todos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para salvar a Gohan. Y ahora, tras años de preparación, búsqueda y espera, por fin iban a actuar. Todas las lecturas confirmaron que los datos habían sido transmitidos y Bulma hizo clic en el botón de transmisión. Bien, chicos, las coordenadas están establecidas y la nave está lista para partir. Las instrucciones están en la nave si las necesitan, pero por lo demás, todo listo. ¿Alguna pregunta de última hora? Bulma observó cómo cada guerrero Z ponía una expresión de determinación en su rostro y se preparaba para el viaje. Con un último suspiro, Bulma puso en marcha el cronómetro. Muy bien, OP2 está lista para saltar. Espero veros pronto. Lista para viajar en 3, 2, 1. OP2 zumbaba mientras flotaba ligeramente por encima del suelo, liberándose del vínculo con el planeta y rápidamente del vínculo con el tiempo mismo al desaparecer. Así, la nave desapareció, y ahora solo le quedaba esperar a Bulma. Espera y ten esperanza. Eren y Mikasa permanecieron solos a lo lejos, observando desde las sombras mientras Gohan, presa del pánico, les explicaba a Mike y Levi. Ambos estaban incrédulos, pero se tomaron muy en serio las palabras de Gohan. Para Eren y Mikasa, era un gran peso que se cernía sobre ellos. Tenías razón otra vez. Mikasa no había dudado de él, pero quizá esperaba que se equivocara. Que lo que Eren le había dicho estuviera mal, que algo hubiera cambiado. Pero no fue así. Eren no dijo nada al principio, aceptando con tristeza la realidad que se avecinaba. Lo que viene después será peor, ¿lo recuerdas, verdad? Sí. Mikasa se estremeció al recordarlo. Su meticuloso plan, gestado durante 2 años, les había advertido de tantos horrores. El tiempo que habían pasado juntos había sido tranquilo y amoroso, pero solo un tiempo prestado. Eren extendió la mano instintivamente, Mikasa le devolvió el gesto y entrelazó sus dedos con los de él. Gohan sin duda sabía que estaban allí, pero estaba demasiado distraído como para mirarlos. Si lo hubiera hecho, habría visto la inquietud de cada uno. Sin embargo, la pareja se lo tragó, jurando mantener el rumbo, tal como lo habían decidido años atrás. Y así, dieron un paso al frente. Va a seguir matando gente y haciéndose más fuerte. Si está limitado como yo, esa podría ser nuestra única oportunidad. Si recupera todo su poder, entonces yo, cuando nos trajeron aquí, éramos prácticamente iguales en fuerza. Gané solo gracias a la intervención de Vegeta. Pero ahora... Te has vuelto más fuerte, ¿verdad? Levi tenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, con una concentración inquebrantable mientras pensaba en las palabras de Gohan. Gohan frunció el ceño y giró la cabeza sin comprometerse. Sí, pero la pelea con el rey me causó tanto daño que no puedo curarme desde aquí.
Levantó una mano y empezó a apretar el puño, casi hasta el final, ya que algunos dedos se negaban a cerrarse del todo. Cell puede curarse de todo, excepto de la destrucción total. Si le queda una sola célula, se regenerará por completo. Y no es lento como un titán, piensa casi al instante. Entiendo lo que dices, Gohan. Mike levantó una mano para apaciguarlo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Qué necesitas? Necesita encontrar a Cell, interrumpió Eren, acercándose a la mesa con Mikasa. Necesita encontrarlo y enfrentarlo ahora, antes de que se fortalezca. Pero Gohan no puede encontrarlo o Cell simplemente se esconderá. Tiene razón, admitió Gohan con tristeza. Cell puede percibir las energías mejor que nadie, excepto quizás yo, y puede suprimir su propia fuerza, también que jamás podría encontrarlo. La única forma de encontrarlo antes era esperando a que empezara una pelea. El problema es que cualquier pelea será en sus términos, así que ¿qué crees que deberíamos hacer? Eren ocultó una mueca reflexiva ante sus próximas palabras. Tenemos que atraerlo. ¿Atraerlo? ¿Pero cómo? No vendrá si me detecta. Tú no. Mikasa dio un paso al frente. Va a cazar humanos, fuentes de ki que no representen una amenaza para él. Centros de población, guarniciones, naves de transporte. Si vamos a atraerlo, necesitamos darle algo que desee más que a ellos. A nosotros. Ustedes dos. No solo nosotros. Mikasa miró fijamente por la ventana a los demás soldados de Paradis. Todos. Cada soldado con ki reforzado sería un festín para Cell. Se sentirá tentado. Te matará, corrigió Gohan. Parecía horrorizado, más abiertamente, pero no menos que Mike y Levi. Estás hablando de alimentarlo con gente a propósito. No podemos hacerlo, es monstruoso. Gohan tiene razón. Levi negó con la cabeza ante la sola idea. No puedes olvidar que también seguimos en guerra. Gohan es poderoso, pero si va a estar ocupado con Cell, necesitaremos tantos soldados como podamos para lo que venga después. Aunque el ejército de Marley esté dispuesto a rendirse, la gente no. Tendremos que sofocar disturbios e interponernos entre ellos y los eldianos que intentamos proteger. Liberio no es la única zona de internamiento. Tendremos que vigilar todo un continente. Marley ni siquiera existirá si no detenemos a Cell. La ferocidad y determinación de Eren los tomó por sorpresa. Habrían esperado semejante arrebato de Gohan, pero Eren también parecía inusualmente obsesionado con Cell. No nos queda otro camino, tenemos que centrarnos en Cell. Si esperamos, Cell se volverá cada vez más fuerte mientras devora el mundo entero. Si eso sucede, Gohan podría no poder detenerlo y Cell nos matará a todos. Cueste lo que cueste, tenemos que detenerlo. Mikasa dio un paso adelante y señaló el mapa, que ya estaba sobre la mesa frente a ellos. Esta es la zona donde Gohan encontró a Cell. Si colocamos algunos equipos cerca y escondemos a Gohan en uno de ellos, estará en mejor posición para responder. Responder después de que alguien muera, señaló Levi. Miró a Gohan en busca de confirmación. Dime si me equivoco, pero ninguno de nosotros tendrá ninguna oportunidad contra Cell en una pelea. Matará a cualquiera de nosotros en un instante. Gohan hizo una mueca. No quería decirlo así, estaba orgulloso de su progreso y eran realmente fuertes comparados con todos los demás en este mundo y serían notables comparados con la mayoría, incluso en su propio mundo. Pero tampoco podía negarlo, y su expresión confirmó la presunción de Levi. Cell matará a cualquiera que enviemos antes de que Gohan pueda actuar. No voy a desperdiciar las vidas de nuestra gente sin razón. Tienen razón, Levi, interrumpió Mike, con una expresión sombría pero pensativa. Si necesitamos provocar a Cell, esa será la mejor manera. No me gusta más que a ti, pero esto es lo que quizá tengamos que hacer. Levi negó con la cabeza. Quería objetar más, pero también sabía que sería inútil. De todas formas, no es nuestra decisión. Llamaré por radio para informar a Erwin. Necesitamos sus órdenes antes de tomar una medida tan drástica. Acordado. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Insistió Gohan. No podemos quedarnos sentados esperando. La primera vez que Cell apareció en su mundo, se vieron obligados a hacer precisamente eso, ya que no pudieron cazarlo y tuvieron que esperar a que apareciera. Pero su mundo tenía esferas de dragón. Aquí, cuanto más esperara, más y más gente sufriría, condenada a la eternidad como parte de la biología de Cell. Mike y Levi se miraron el uno al otro en comunicación silenciosa antes de que Mike volviera a hablar. Enviaremos un mensaje a las fuerzas de Marley que aún están fuera de la ciudad. Les diremos que necesitamos hablar.
Necesitan saber de alguna manera qué está pasando y no quiero que los camiones vuelvan a disparar porque están volando por todo el continente. Gohan asintió rápidamente, aceptando de buen grado la señal de progreso. Estaba entusiasmado, con ganas de actuar, pero sin saber cómo. Al menos ahora tenía algo. Eren y Mikasa se despidieron mientras Mike se ponía a preparar el mensaje y Gohan se disponía a meditar y a intuir lo que pudiera. La pareja recorrió la base improvisada que se había establecido en la zona de internamiento, alejándose del área principal y los edificios de la guarnición. Al entrar en la ciudad, ambos pasearon junto a numerosas casas ahora vacías. La mayor parte de la zona de internamiento había sido evacuada, al igual que gran parte de las viviendas circundantes en Marley, aunque en direcciones opuestas. Quienes permanecieron en sus hogares, interactuando únicamente con las fuerzas de Paradis cuando aceptaban entregas de alimentos para abastecerse. Eren y Mikasa los ignoraron. Su propósito no era hablar con los que quedaban. En cambio, buscaban a algunos recién llegados. Vieron a Zeke y Dina hablando a la distancia, lo cual era una buena señal. No habían reparado mucho su relación ni siquiera en los últimos 2 años, pero era suficiente para que pudieran hablar de nuevo. Ambos guardaron silencio cuando Eren y Mikasa se acercaron, esperando su llegada. ¿Entonces? El primer paso está dado, comenzó Eren. Hemos sugerido equipos para la exploración. Tienen que discutirlo primero, pero estén preparados. Zeke asintió. Tanto Zeke como Dina habían sido inducidos a las premoniciones de Eren, aunque en etapas diferentes. Necesitando saber más sobre las extrañas habilidades de Eren, primero habían recurrido a Dina. Si alguien sabía más sobre las habilidades de los titanes, ese sería alguien de fuera de Isla Paradis. Ymir habría sido demasiado improbable para ser útil, ya que su tiempo fuera de Isla Paradis transcurrió como una niña protegida y venerada. También era demasiado arriesgado que se lo contara a Historia, pues no estaba dispuesta a ocultarle semejante secreto a su esposa. Reiner, por supuesto, estaba descartado. Era un hombre demasiado impredecible y poco confiable para compartir semejante secreto. Dina y Zeke se habían quedado como las principales opciones, y a pesar de cualquier parentesco con Zeke, Eren no confiaba en él. Pieck era demasiado joven para saber gran cosa. Así que recurrieron a Dina. Ella conocía algunas habilidades, y poseía más conocimientos sobre las diversas habilidades de los titanes de lo que ellos entendían en ese momento. Sin embargo, había insistido en incorporar a Zeke, alegando que, como líder de los guerreros, él sería quien más sabría. Era obvio que ella también quería reparar su relación con él, pero no habían podido discutir. Él le había explicado más. Cómo los poderes del titán de ataque permitían ver el futuro al conectar con una persona de sangre real. Con su ayuda, habían comenzado a formular un plan. Necesito estar presente en la reunión, intervino Zeke mientras Mikasa les contaba a él y a Dina sobre sus conversaciones. Tienes que convencer a Willy más que a nadie, y si él me ve a salvo, será la mejor manera de avanzar. Puedo convencerlos de eso, asintió Eren. No será muy difícil, es un buen plan. ¿Estás lista para lo que viene? Preguntó Dina. Eren no era su hijo, y no había intentado tratarlo como tal, pero seguía siendo madre y no podía evitar sentir cierta protección hacia él y, en cierta medida, hacia Mikasa. Eren era, en cierto sentido, el hijo que ella y Grisa Jaeger podrían haber tenido. Mucha gente seguirá muriendo. Amigos, él y Mikasa intercambiaron una mirada con mueca. A medida que se acercaba el momento, les costaba más aceptar lo que iba a suceder. Pero ellos mismos habían trazado este rumbo y lo llevarían hasta el final. Lo superaremos. Tenemos que hacerlo. De lo contrario, asintió Zeke, se acabará el mundo. Willy esperaba con su hermana y un séquito de oficiales frente a la puerta de la zona de internamiento de Liberio. Habitualmente ocupada por soldados de Marley, los eldianos de Paradis que los aguardaban parecían tranquilos, aunque sorprendentemente no orgullosos a pesar de ser vencedores. Le sorprendió recibir el mensaje del supuesto comandante del soldado. Una solicitud urgente con un tono peligrosamente parecido a una orden. Normalmente no habría usado ese vocabulario con ellos, pero la invitación les brindó la oportunidad de obtener una valiosa perspectiva del interior de los soldados que habían conquistado su hogar. Los soldados de la puerta los guiaron a través del pueblo hacia los muelles. Al parecer, uno de los almacenes se había convertido en cuartel general. Solo 2 se quedaron para proteger la entrada, pero Willy no era tan ingenuo como para creer que no sería suficiente.
Todos los intentos de infiltración que habían lanzado habían fracasado, y cada uno de sus soldados tenía suficiente potencia de fuego en sus inimaginables capacidades para impedir cualquier intento de entrada forzada. Cuando llegaron al almacén, al parecer, la sede se había desalojado de casi todo el personal no esencial. Gohan fue el único que Willy reconoció, y se veía inusualmente tenso. Había varios esperándolos, la mayoría esperando atrás. 2 hombres esperaban al frente junto a Gohan, otro más atrás y un hombre que no llevaba uniforme militar alguno que les resultara vagamente familiar. Uno de los hombres del frente se presentó como Willy y los demás tomaron asiento. Soy el subcomandante Mike Zacharias, él es el subcomandante Levi Ackerman. Los dos se distinguían apenas del uniforme militar regular de los paradisíacos. Ninguno llevaba condecoraciones ostentosas. Protector Son Gohan, Capitán Eldjin, y creo que deberían reconocer a Zeke Jaeger. A Willy le tomó un momento reconocer al hombre. Le impactó verlo. Zeke había sido dado por muerto junto con el resto de los guerreros que habían viajado a Paradis, y sin embargo, aparentemente estaba completamente bien, de pie junto a sus captores en perfecto estado de salud. Lo admito, me sorprende ver a Jaeger aquí. ¿Es tu prisionero, no? Lo es. Sin embargo, como muestra de confianza, lo hemos traído aquí para que nos dé una idea en caso de que tengan alguna duda. Lo que vamos a discutir puede que les cueste entenderlo, pero es cierto. Willy frunció el ceño, perplejo ante la posibilidad de que se refirieran a otra cosa. Tras ver la demostración de poderes de Gohan, estaban dispuestos a creer casi cualquier cosa. Cuando envió su solicitud, esperaba que tal vez hubiera llegado alguien de mayor rango para iniciar las negociaciones. Eso sucederá más tarde, pero ahora estamos aquí para dar una advertencia. Los oficiales que rodeaban a Willy se tensaron incluso cuando el comandante adjunto Zacharias le entregó la discusión a Gohan. Están todos en grave peligro. Su voz era firme, pero tan tensa que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Hay un monstruo desatado en su mundo que no podrán detener. La única forma de que todos tengan una oportunidad es si me ayudan a luchar contra él. Este monstruo se llama Cell. Todos excepto 2 le devolvieron la mirada con expresiones de confusión. Willy y Lara se miraron por reflejo, con una tensión en sus ojos que los presentes no pasaron por alto. Gohan sintió que se le escapaba el aliento al mirarlos con horror. ¿Sabes? Ellos regresaron, la mente de Willy ya preparaba negaciones y un discurso que fue cortado cuando Gohan saltó sobre la mesa y levantó a Willy por su camisa. Lo sabes. ¿Sabes lo de Cell? ¿Qué cojones hiciste? Todos los oficiales se levantaron alarmados. Estaban desarmados, pero sus instintos de lucha se activaban mientras se tensaban y se preparaban para intentar luchar si era necesario. Lara estaba de pie, con la mano en la boca, lista para morder y transformarse. Quizás no serviría de mucho, y sí, se había revelado como una cambiaformas titán, pero sus instintos familiares eran demasiado fuertes como para no estar lista para actuar. No sé de qué hablas, intentó Willy, al ver lo desconcertados que estaban los compañeros de Gohan por sus acciones. Si lograba convencerlos de que lo obligaran a ceder, quizás se podría evitar más violencia. Tienes que dejarme ir, hijo, Marley no tolerará este acto de violencia. Gohan no estaba de humor para escuchar. Su mirada era frenética mientras respiraba entrecortadamente. Willy sintió el cuerpo del hombre tensarse, sus puños apretados, manteniéndolo suspendido en el aire, y por eso Willy asintió levemente a su hermana. Gohan lo soltó antes de que Lara pudiera reaccionar, prácticamente tirando a Willy al suelo antes de golpear a Lara en el cuello y dejarla inconsciente. Sin embargo, no cayó al suelo, sino que se desplomó en uno de los brazos de Gohan mientras el otro le agarraba la coronilla. Siguieron varios momentos de tenso silencio mientras Gohan cerraba los ojos con fuerza en concentración antes de finalmente abrirlos de nuevo, furioso. Su respiración había cambiado. Ya no era la respiración entrecortada de alguien presa del pánico o la incredulidad. En cambio, parecía más la de un animal gruñendo. Se giró hacia Willy. El viento ya empezaba a soplar a su alrededor y el hormigón bajo los pies de Gohan se agrietaba. Lo sabías. Durante años supiste lo que era. Lo alimentaste con gente inocente en tus experimentos enfermizos. Las acusaciones eran imposibles, pero totalmente ciertas. La vacilante incredulidad de Willy y sus débiles negaciones hicieron que los demás oficiales lo miraran con una nueva duda. Cell mató a toda esa gente, y fuiste tú quien lo liberó. Gohan levantó la mano y una bola de energía cobró vida. Sus ojos se clavaron en los de Willy. Solo se veía una intención asesina. Capítulo 74.
La caza, sostuvo la bola de energía mientras crepitaba ante él. Willy yacía en el suelo, mirándolo aterrorizado, y con razón. Gohan quería matarlo. Quería asesinarlo a él, a su hermana y a todos los que había visto involucrados en el sufrimiento que habían desatado sobre gente inocente. La masacre de Cell recaía sobre quienes tenía delante, y él quería matarlos. Y, aún así, dudó. No sentía lástima ni dudaba de que la muerte fuera lo que merecían, pero lo que lo hacía dudar era él mismo. Sus ojos veían como todos lo miraban. El miedo. Sería un error de su parte actuar así, cometer un asesinato tan flagrante impulsado por la ira. Matar para proteger, para poner fin a un conflicto como el que había tenido con el rey era una cosa. Un asesinato vengativo era otra. Si cometía este acto, la gente de aquí lo vería como lo que era, un acto de odio y venganza, no de justicia. Poco a poco, su mano se hundió y recuperó la energía dentro de sí. ¿Qué carajo está pasando? Fue una pregunta apropiada de uno de los oficiales, y Gohan solo podía imaginar lo impactante que debió haber sido todo esto desde su punto de vista. Leí la mente de Lara. Will abrió los ojos de par en par. Sabía de un proyecto secreto que involucraba a muchos de los altos mandos de Marley, incluyendo al general Kirby y al hombre que nos precedió, Willy Tiber. Ese proyecto secreto era el monstruo, Cell. Lo encontraron, lo mantuvieron con vida y lo fortalecieron. Miró a Willy con los ojos entrecerrados, con fiereza. Tomaste prisioneros eldianos, a los indeseables, y se los diste de comer. Lo viste devorar a esa gente viva y aún así seguiste adelante. Viste a ese monstruo tal como era, y aún así lo hiciste. El suelo crujió mientras él, por reflejo, aumentaba su poder. Se obligó a detenerse y calmarse, concentrándose en cambio en las reacciones de quienes lo rodeaban. Los de Paradis, sus camaradas, todos miraban a Willy con un odio repentino y ferviente. Pero, para su sorpresa, algunos oficiales de Marley también lo hicieron. Cell va a matar a todos y cada uno de ustedes si no puedo detenerlo, y todo es por su culpa. Marley liberó a Cell. Levi avanzó con el ceño fruncido, pero Mike lo detuvo al ocupar su lugar. Así pues, Marley potencialmente acaba de iniciar el fin del mundo. Miradas de odio brillaban sobre Willy incluso mientras el hombre se armaba de valor y se ponía de pie. No teníamos elección. Todos los eldianos del mundo vieron ese anuncio tuyo, de que los protegerías a todos. El conflicto era inevitable, todos lo sabían. ¿Y qué eras tú? Algo que ninguno de nosotros podía comprender, algo que detenía el estruendo. Te pusiste tan por encima de un apocalipsis que acabaría con el mundo, y luego te pusiste en nuestra contra. Eras un enigma de posibilidades monstruosas, ¿qué demonios podíamos hacer? Eso no son más que tonterías y lo sabes. Espetó Gohan, dando un paso adelante y contra Willy. Encontraste a Cell mucho antes de saber de mí. Esas personas que sacrificaste, tus planes para controlarlo y usarlo como arma, todo eso se forjó hace mucho tiempo. Esto nunca se trató de mí, fue todo tuyo. Su rostro mostraba una expresión defensiva, que flaqueó ante el intenso escrutinio de Gohan. Los tiempos están cambiando para Marley. Los titanes ya no son lo que eran. Las armas y la industria modernas los han debilitado, y a nosotros también. Si no encontrábamos una nueva solución, corríamos el riesgo de perderlo todo. Nuestra nación sería vulnerable, atacada. Hablas de proteger a la gente, de mantenerla a salvo, ¿cuánta gente moriría si no tuviéramos un arma para contraatacar? Nunca te importó tu gente. Te importó tu poder, tu lugar en la cima. Si a ti o a cualquiera de los demás les hubiera importado de verdad, habrían destruido a Cell lo mejor que pudieron. En cambio, lo alimentaron y sacrificaron a gente inocente para fortalecerlo hasta que se les escapara el control. ¿Querías que aceptáramos los ataques de nuestros vecinos? ¿Para quedar vulnerables? Te habría hecho hablar. Gohan sintió que su ira crecía aún más, como si le hablara a una pared. Quizás la guerra era inevitable, pero ni siquiera lo intentaste. Estabas tan consumido por el odio y la codicia que no podías aceptar nada menos que ser más fuerte que todos los demás. Y quizás la guerra se podría haber evitado si no fueran tan imbéciles. Matan y oprimen por las acciones de personas que llevan muertas más tiempo que ustedes. Recordamos esos crímenes. El sufrimiento que nos infligió el Imperio Eldiano. El Imperio Eldiano ha desaparecido. Sus ruinas se han desvanecido como polvo en el viento, y los recuerdos vivos se han perdido en el tiempo. Tu venganza se completó hace 100 años. Lo que haces ahora es malvado, eres un reflejo de quienes te oprimieron, y aún así te mantienes en la superioridad moral. Afirmas que estás justificado porque una vez sufriste, incluso mientras escupes en la cara de todas las víctimas.
Tus acciones no tienen justificación y han llevado a otros a desear tal venganza contra ti, que desataste a un monstruo para matarlo. Demasiado estúpido o demasiado arrogante para no darte cuenta de que morirías en el proceso. Gohan se detuvo, respirando agitadamente mientras intentaba calmarse. Sabía que estaba jadeando, y ni siquiera toda su rabia podía disimular la adrenalina que le hacía temblar el cuerpo. Pero no permitiré que eso suceda. A pesar de su ira, y sabiendo que algunos oficiales de Marley se la merecían, no los dejaría a merced de Cell. Pondré fin a Cell, a tu error. Como pondré fin a la guerra. Su decisión fue firme y no cabía duda. Los soldados de Paradis reunidos a su alrededor guardaron silencio, pero su odio hacia Willy era evidente. Sus compañeros, que habían quedado a oscuras, intercambiaban miradas, ignorando casi por completo a Willy mientras este se dirigía a ver cómo estaba su hermana. Uno de ellos tosió sin querer, atrayendo las miradas hacia el oficial. Aunque el hombre buscó apoyo en sus compañeros, ninguno lo recibió al acercarse para plantear la pregunta que todos tenían en mente. Entonces, ¿sabes mucho sobre esta criatura Cell? ¿Pero cómo? Ante eso, Gohan hizo una mueca. Miró a Mike en busca de confirmación, sabiendo que lo que les decía sería casi imposible de creer. Mike frunció el ceño, pero asintió, y entonces Gohan comenzó a hablar. Me llamo Son Gohan y vengo de un lugar muy diferente al que conoces. El silencio siguió al informe. El comandante Erwin seguía de pie ante el primer ministro Pixis y la reina Historia. Había otros reunidos. Asesores, oficiales, políticos y demás, además de la esposa de la reina. Ninguno habló, esperando solo la respuesta de la reina y el primer ministro. Creo que debería volver a beber. Pixis suspiró y se llevó las manos a la cabeza un momento antes de recomponerse. Si Gohan no puede derrotar a Cell, no habrá esperanza para ninguno de nosotros. Propongo que lo apoyemos con todas nuestras fuerzas, Su Alteza. La reina reflexionó sobre sus palabras y asintió sutilmente. Estoy de acuerdo. La cuestión es, ¿cuánto pueden realmente ayudar nuestras fuerzas? Comandante Erwin, el último informe que recibí sugiere que ni siquiera nuestras fuerzas en su totalidad podrían dañar a Gohan, ni siquiera sin su forma de Super Saiyan, y mucho menos a Cell. Desafortunadamente, Su Alteza tiene razón. Erwin no rompió el contacto visual, mostrando un ligero arrepentimiento en sus ojos. Deseaba que sus soldados fueran más fuertes. Sin embargo, sigo creyendo que nuestras fuerzas pueden ayudar con los civiles. Si la situación empeora, nuestras fuerzas serán necesarias para contener el caos. Con todo respeto, comandante, interrumpió un noble, si Gohan falla y las cosas empeoran, entonces esto significará la muerte para todos nosotros, ¿no es así? Lo hará, admitió Erwin. Espero que nuestras fuerzas puedan aliviar a Gohan de cualquier distracción. ¿Y quizás tu intención es que ellos mismos sirvan de distracción? La pregunta de Pixis pudo haber sonado insultante, pero ambos se conocían lo suficiente como para comprender sus verdaderas intenciones. Erwin llevaba mucho tiempo acostumbrado al coste de la guerra, e incluso después de 2 años, estaba listo para asumir la carga una vez más. Los exploradores ahora están plenamente integrados en un ejército unificado. ¿Quiénes estarían tan dispuestos a exponerse a tal peligro están dispersos? Mi intención sería unificarlos una vez más o pedir voluntarios. ¿Voluntarios?, repitió Pixis. Hizo una pausa antes de volverse hacia la reina. Para conseguir voluntarios, tendrán que estar completamente informados de la amenaza. Como resultado, se correrá la voz. Sutilmente, Historia tensó y relajó su cuerpo para liberar el estrés. Como reina, no podía ser tan abierta con sus sentimientos como en el ejército. La noticia correrá de nuestros labios. No pretendo mentir a nadie, ni directamente ni por omisión. Les informaremos del peligro. El pueblo debe comprenderlo. La gente entrará en pánico, Su Alteza. O Gohan triunfa y estaremos a salvo, o fracasa y todos moriremos, señaló Historia. En realidad, si Gohan hubiera triunfado, pero se hubiera corrido la voz del peligro al que se enfrentaban sin advertirles, se habría perdido una peligrosa confianza y se habría sentado un precedente terrible. Historia quería que aceptaran y gestionaran el riesgo del pánico, en lugar de los riesgos de lo que ocurriría si el pueblo perdiera la fe en su gobierno. Movilicen al ejército en masa, todo lo que podamos reunir que sea útil en los acontecimientos venideros. Sí, Su Alteza. El primer ministro Pixis se levantó y se dirigió a los oficiales presentes en la sala. Envíen mensajes por radio a todas las fuerzas y reservas. Todos deben presentarse en sus puestos de guardia uniformados. Me prepararé para informarles del peligro que corremos.
No se equivoquen, esta será una batalla por nuestra propia existencia como raza. La raza humana. Por la humanidad. Hizo un breve saludo militar, y la sala lo siguió en rápida sucesión. Con las manos sobre el corazón, cada uno se preparaba para la posibilidad misma de dar la vida. A pesar del miedo, nadie dudaría. La reina se levantó y fue escoltada por su séquito, con su esposa a su lado y Marco pisándole los talones. Al perderse de vista, Ymir extendió rápidamente la mano y tomó la de Historia mientras caminaban. Pase lo que pase, te mantendré a salvo, prometió Ymir. Historia le devolvió el apretón, pero sabía que Ymir no podría cumplir esa promesa. Si llega el momento, si surge una pelea, no podrás hacer nada, Ymir. Puedo mantenerte alejado, darte tiempo. Pasaré mi tiempo con mi gente, sin importar lo que necesiten. La mano de Ymir se detuvo, sintiendo una punzada de miedo. Historia apretó de nuevo, aferrándola suave pero firmemente a Ymir. Si llega el momento de luchar, no me esconderé. Lucharé con ellos también. Esto no será como los cadetes ni los exploradores. Será un exterminio, y tu control del ki es solo básico. Sigo siendo la más grande de los titanes que quedan, le recordó Historia. Me necesitarán para la lucha. Es que, los dedos entrelazados de Ymir la apretaron con más fuerza. No me gusta esto. No quiero perderte. Ni yo a ti. Historia se giró para mirar a su esposa, rozando suavemente la mano de Ymir con un dedo. Así que, confiemos en Gohan. Los dedos de Gohan tamborileaban agitados. Por mucho que cerrara los ojos y tratara de concentrarse, no podía. Estaba tan nervioso que apenas reaccionó cuando la mano de Petra le tocó el hombro. ¿No hubo suerte? Negó con la cabeza antes de dar más detalles. Hay demasiada gente por todas partes. Muriendo de enfermedades, de guerra, de cualquier cosa. No puedo concentrarme y encontrarlo. Debido en parte a la menor concentración de población del mundo, encontrar a Cell monitoreando su camino de destrucción había sido otro intento de Gohan. Sin embargo, como de costumbre, no hubo suerte. Ahorra energía y espera para seguir el plan. Un plan para esperar a que mis amigos mueran. Dijo bruscamente, y al instante se estremeció de arrepentimiento. Lo siento. SHHH, no pasa nada. Petra le acarició el pelo con dulzura. Entiendo que estás bajo mucha presión, aún así no debería actuar así. Solo, pensé que, tras recuperar mi poder, el riesgo de muerte había desaparecido. Soy más rápido y más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Cualquier cosa excepto lo que traje conmigo. Petra lo atrajo hacia sí mientras seguía acariciándole el pelo. Esto siempre fue inevitable, Gohan. No puedes salvar a todos, ni siquiera con todos tus poderes. Siempre habría algo que nos pusiera a todos en peligro. Si no era Cell, sería la humanidad misma. No somos un pueblo hecho para la paz. Negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Tiene que haber alguna manera de mantener la paz. De hacer del mundo un lugar mejor. Ya tienes a Gohan. Con solo ser tú, nos has hecho mejores a todos. Quizás no puedas mantener la paz para siempre, pero has hecho mucho para que la vida sea más segura para todos. No serás tú quien salve el futuro, será tu legado. Él sonrió, la abrazó y la besó profundamente. La amaba tanto, de maneras que jamás habría creído posibles, como ella lo amaba a él. Pero para que ella tuviera razón, tenía que salvar el mundo ahora. Eren llamó a la puerta de su oficina improvisada y Gohan abrió la puerta para verlo a él y a Mikasa esperando. Todos han sido informados, están listos para partir. Eren sacudió la cabeza y señaló al grupo de soldados que lo esperaban. Gohan no se sorprendió al verlos. Si alguien iba a ofrecerse como voluntario, era de esperar que hubiera caras conocidas entre ellos. Vaquero. Sasa. Mina. Levi. Nanaba. Vejez. Ilsa. Eren. Mikasa. Era un equipo pequeño, incluso más pequeño de lo que, admitió, esperaba. Se formarían 2 equipos de 5 para su primer intento, que se expandirían según los resultados. Era necesario elegir a algunos de sus soldados más fuertes para completar las filas, con la mayor probabilidad de atraer a Cell con las mínimas bajas posibles. Ya hemos dividido los 2 equipos, comenzó Levi. El equipo 1 estará liderado por mí, con Nanaba, Eren e Ilse. El equipo 2 estará liderado por Jin, incluyendo a Sasa, Mina, Mikasa y Petra. Gohan se giró hacia ella sorprendido. ¿Tú también vas? Claro que sí, dijo Petra con seguridad. Esta va a ser una misión peligrosa, me necesitan. La gente podría morir, Petra, no te quiero allí. Todos morimos alguna vez, Gohan.
No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que otros se encarguen de todos los riesgos. Petra se acercó para encararlo directamente. Después de todo, era una exploradora. Abordar el peligro de frente es lo que hacemos. Es lo que haces. Ella lo golpeó en el pecho y lo retó a argumentar lo contrario. Él no lo hizo. Ella ya sabía todo lo que él podía decir sobre su fuerza y el riesgo de la operación. Pero también conocía su razonamiento. Ella realmente entendía lo que estaba en riesgo si él fallaba, el fin de toda la vida en este planeta. No iba a arriesgarse si había algo, cualquier cosa, que pudiera hacer para ayudar. Hizo una mueca pero asintió en señal de aceptación. Está bien. ¿A dónde vamos? Levi señaló un mapa en una mesa cercana, con 2 ciudades marcadas como destinos. Adenau y Jubek. Estas son las 2 ciudades que probablemente sean destinos para Celia, según los oficiales de Marley que hemos estado interrogando. Un equipo se dirigirá a cada una, con Gohan esperando con su poder silenciado. Investigaremos la zona y contactaremos con los lugareños si aún están allí. De lo contrario, haremos que parezcamos un blanco fácil y esperaremos a ver si Cell muerde el anzuelo. Si lo hace, haremos uso de nuestro poder y ganaremos tiempo para que Gohan llegue y luego ayudaremos en todo lo posible. Erupciones solares, protección civil, determinaremos nuestras acciones según la situación. Levi miró a los demás para confirmar si habría alguna vacilación o interrogación, pero no apareció ninguna. Solo Gohan permaneció nervioso, con la mirada fija en Petra constantemente. Gohan, necesito que mantengas una distancia equitativa entre los equipos. Así tendrás la mejor oportunidad de responder más rápido, ¿puedes hacerlo? Gohan asintió y se desplomó un poco, detestando tener que esperar solo. Con el asunto resuelto, Levi tuvo que volver a concentrarse por completo en los soldados a sus órdenes. Recuerda, esta operación puede resultar en tu muerte. No subestimes ni dudes, por ningún motivo. Si alguien tiene dudas, esta es tu última oportunidad para echarte atrás. Seguimos a Gohan mucho antes de que tuviera esta fuerza, dijo Jin, mirando a sus compañeros del 104O. Hoy no es diferente. Hasta el final, Gohan, asintió Sasa. Tenemos al ángel de Trost de nuestro lado, no podemos perder. Mina sonrió con arrogancia, y sus antiguos compañeros cadetes estallaron en una risita al recordar su título. Levi, sin embargo, lo interrumpió con una mirada fija a 2 de ellos. Eren, Mikasa. ¿Estarán bien en equipos separados? Estaremos bien, respondió Eren, mirando a Mikasa, quien asintió. Muy bien. Levi giró el cuello y empezó a aumentar su potencia suavemente. Operación Anzuelo en marcha. Feliz cacería a todos, les deseo muchísima suerte encontrando a nuestro objetivo. Levi se levantó primero, seguido rápidamente por los demás. Hubo una pequeña admiración al ver a Gohan al levantarse también y usar su poder sin aumentar su firma energética ni un ápice. Era una habilidad que requería una concentración tremenda, y solo podía usar una cantidad relativamente pequeña de su poder, pero era otro recordatorio de la diferencia de poder entre Gohan y todos ellos. Si Gohan fallaba, entonces ninguno de ellos tenía ninguna oportunidad. 11 auras surcaron el aire, y solo 10 pudieron ser percibidas mientras volaban hacia sus ciudades objetivo. Pasaron sobre el ejército de Marley, aún estacionado fuera de la ciudad, todos avisados de su operación. Nadie había sido realmente advertido de la importancia de su misión, pues vieron miedo y duda en los ojos de los soldados de Marley. La confianza no existía, y tal vez nunca la existiría. Pero mientras los soldados de Paradis volaban, sabían con seguridad que hoy salvarían el mundo. Pero 2 dudaban más que los demás. La mirada de Eren y Mikasa en el aire pasó desapercibida para los demás, pero mantuvieron una conversación silenciosa. Ambos sabían lo que se avecinaba y todo lo que podría costar. No dijeron ni una palabra. Ya habían dicho todo lo que podían decirse, y ahora tenían una tarea que cumplir. Cuando los 2 equipos se separaron, todos compartieron una mirada de esperanza. Esperaban que fuera su equipo el que encontrara a Cell, y no sus camaradas. Que no se vieran obligados a presentir cómo sus camaradas desaparecían uno a uno. Gohan los miró con añoranza. Odiaba el plan, pero aún así estaba de acuerdo, aunque se preguntaba a cuáles de sus amigos no volvería a ver si no era lo suficientemente rápido. Desde sus amigos hasta su amor, sus ojos se posaron en Petra durante más tiempo. Ella le devolvió la mirada al alejarse con su equipo. Al desaparecer de la vista, Gohan continuó el resto de su vuelo en silencio. Mientras volaba, Gohan estudió el terreno que sobrevolaba. La tierra que sobrevolaron estaba devastada por la guerra, marcada por las señales del fuego de artillería y las trincheras.
Gohan no sabía cuántas personas habrían muerto en esas tierras, pero sintió una gran pena al pasar junto a ellas. Sin importar lo que sintiera, se obligó a despejar su mente y concentrarse. Su energía estaba reprimida, pero aunque aún podía sentir con facilidad, no le proporcionaba consuelo. Los dos equipos continuaron su camino hacia sus objetivos y él imaginó que ellos también podrían sentir lo mismo que él. Dos ciudades, ambas completamente vacías de vida. Se estremeció ante el vacío absoluto de lo que sabía que debería haber estado allí. ¿Cuánta gente se había ido? Todos los soldados en el frente, y ahora la gente que vivía tras ellos. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres, a Cell no le importaría. Desde los ancianos hasta los recién nacidos, ya los había devorado a todos. Era como si viviera en una pesadilla, con los recuerdos de las ciudades de su hogar también devastados por él. Como siempre, sus pensamientos vagaron brevemente hacia su familia. Se preguntó, como siempre, qué estarían haciendo, qué aspecto tendrían ahora. ¿Su padre se vería mayor? ¿Su madre envejecería? ¿Tendrían arrugas o seguirían luciendo tan jóvenes como los recordaba? Sus esperanzas de volver a verlos se habían desvanecido hacía tiempo, pero el dolor no lo abandonaría. Aterrizó en una roca igual a cualquier otra, aunque con una vista del desierto circundante que casi podría ser pacífica de no ser por la tensión de Gohan. Los dos equipos no solo habían llegado, sino que habían empezado a separarse. Al principio, distancias cortas, luego más grandes al imaginarlos vagando por las ciudades. Si Cell los veía, asumiría que buscaban supervivientes, no a él. Angustiado, Gohan se sentó y esperó a que ocurriera algo. El tiempo transcurría, pero la tensión no se disipaba en su cuerpo. Simplemente esperaba, y esperaba. Una llamarada, un pulso de poder. Gohan abrió los ojos de golpe al ponerse de pie de un salto, antes de congelarse. La energía no había aumentado, era solo un pulso. Dudó, preguntándose si debía actuar, pero cuando el pulso se calmó y no siguió nada, se calmó. Cuando sintió el segundo pico, no dudó. Era la otra ciudad, el otro equipo, pero el poder deslumbrante era inconfundible. Una llamada de auxilio. Una llamada para él. El poder de Gohan se disparó, el aura de Super Saiyan cobró vida al envolverlo. La energía lo cubrió con su calor mientras explotaba lejos de su roca. Voló con todo el poder disponible, desplegándose al máximo mientras corría. La electricidad se arqueaba a su alrededor mientras su cabello se erizaba por completo y sus músculos se abultaban. Con todo el poder del Super Saiyan 2 inundando su cuerpo, Gohan se lanzó tan rápido como pudo hacia su objetivo con un solo objetivo en mente. Cell, su objetivo, se había revelado a sus amigos. Ahora era el momento del combate. Para proteger a sus amigos, su amor, su nuevo mundo. Ahora sería el momento de que Cell muriera. Gohan no lo dejaría escapar esta vez.